Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Vaya día el de hoy. Vamos a ver, todo estaba preparado para que Pedro Sánchez sorprendiera al mundo, porque es como el asombro de Triana, con una de estas grandes concentraciones que había montado, con pianista, con zapatillas, con la bandera gay, de todo, ¿verdad? Vamos a ver, el sentido redondiano de la estética oscila entre lo cursi y lo siniestro. Lo siniestro, lo del famoso homenaje masónico a las víctimas del COVID, solo a unas cuantas, y lo cursi, lo de esta mañana. Tenía que anunciarnos una especie de plan quinquenal de 6 años, si usted me entiende la broma, ¿verdad? Bueno, ese era el plan, pero por el camino se cruza el juez García Castellón, que le pide al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por denuncia falsa, entre otros delitos. Y todo el panorama ha cambiado. A partir de ahí, toda la crónica de la actualidad se ha escrito en otro contexto. Hoy lo vamos a ver despacio. Eso sí, vamos a empezar por donde siempre. Vamos a empezar efectivamente por donde siempre, y por donde siempre, inevitablemente, en fin, siempre es un placer recibirle, ojalá fueran otras circunstancias, es por el doctor Burgueño. Don Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Lo del placer es olvidándose del COVID, claro. Efectivamente. Pero me da pie el COVID para estar aquí. Un día vamos a quedar para hablar de aceites, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, claro. Que los dos sabemos mucho de aceites, como os he dicho. Bueno, en fin, vamos a ver. Vamos a ver, por partes. ¿Dónde estamos hoy? Yo iba a preguntar directamente por el asunto del aire, pero es que resulta que hoy me entero de que Illa, después de haber dicho ayer que consideraba reales las cifras de Madrid, que él no va a poner en duda, da una cifra que no es la de la Comunidad de Madrid. Entonces, hoy sostiene Illa que en Madrid estamos en una ratio de 710 contagios por 100.000 habitantes. 710. La Comunidad de Madrid, ya no recuerdo si ha dicho 519, 534, pero una cosa así, 500 y poco. Sé que hay un montón de gente que se ha puesto a buscar el origen de esa cifra de 710 y no lo ha encontrado. Yo lo que tengo aquí es el papelito del ministerio. ¿Y de cuántos? ¿El ministro es algo del ministerio? Creo que sí. ¿Por qué? Creo que va allí. En estos momentos, Madrid ha dado estos casos de COVID confirmados, totales, diagnosticados el día previo, y su cifra, digamos, de lo que llaman ellos, llama realmente todo el mundo, la incidencia acumulada en los 14 últimos días, pues estamos en 591. Que es la cifra, sí, que ha quedado debe ser por ahí, ha quedado la Comunidad de Madrid. En todo caso, muy cercana. Claro, vamos a ver, esto es un poco un disparate. Y en la todo. última semana 237. Sí, pero esto es un poco un disparate todo. 700. Quiero decir, las cifras que tiene el Ministerio de Sanidad son las que le da la comunidad autónoma. El Ministerio no hace por su cuenta recuentos en ningún lado. No, pero sabe sumar diferente. Hace sumar diferente. Bueno, pero incluso en el caso de que sume diferente, que el Ministerio sume diferente y el ministro sume diferente a lo que suma el Ministerio, eso ya sí que es la repanocha. Esto es la repanocha. Efectivamente, yo tengo el dato de la Comunidad de Madrid y yo tengo el dato porque me manejo del propio ministerio. Al ministro le pasan otra información. Mal hecho, porque el ciudadano es el primero. Porque esto es datos al ciudadano. Claro. Por lo tanto, ¿es una buena cifra 591? No lo es. Pero no es la cifra que me dice, que ha dicho el ministro. 710, que lo he oído yo con estas orejas que sabe comer la tierra. ¿Sabes qué ocurre? Pues que el ministro no quiere que le pongan en un grave aprieto porque Navarra tiene 648. Ya. Y entonces, ¿Tú crees que es por eso, no? Claro, políticamente, pues él se mete en una cifra y dice, no me pregunten ustedes porque hoy Madrid está por debajo de Navarra. Tú te das cuenta de la irresponsabilidad brutal que es eso, ¿verdad? Pues es que... O sea, en fin. Esta irresponsabilidad es grave, pero lo otro que estabas mencionando es una irresponsabilidad. ¿Qué es lo otro que estaba mencionando? El que el ministerio y su portavoz no reconozcan todavía. Ah, lo del aire. Que el aire lleva
en los interiores contamina y que el virus se transmite por la gotita fina, que este virus se transmite por la gotita fina, que aquí hemos dado datos de trabajos muy serios desde el principio, desde el mes de abril. Aquí hemos venido contando, yo tengo que hacer, aprovecho para hacer un paréntesis y elogiar a este hombre. ¿Cuántos años llevas tú de médico? Pues exactamente. Di la verdad, no te quites años. No. Pues es que tengo 78 y empecé a los 22, por lo tanto... Pues ahí estamos, 56. 56. 56 años. Sí, pero antes... Bueno, pues con 56 años de experiencia a sus espaldas y una larguísima trayectoria profesional desde médico de pueblo, el doctor Burgueño desde el principio iba diciendo cada cosa que se daba por sabida. Y cuando cada cosa que se daba por sabida conocía después una novedad que cambiaba lo anterior, él venía y lo contaba. Nunca ha querido decir, como lo digo yo, es verdad. No, quiero decir, la ciencia no funciona así. Uno adquiere conocimientos que a veces rectifican los anteriores. Y cuando hay que rectificarlos, pues él lo rectifica. Yo me acuerdo que al principio venía Burgueño contando que según la OMS esto se transmitía por gota gruesa, después empezaron los estudios diciendo que no, que era por gotícula, y aquí vino Burgueño y dijo que no es gota gruesa, que es gotícula. Y bueno, no es que no pase nada, es que es lo que hay que hacer. Esto no es la política. O sea, aquí eso de que yo me jacto de no cambiar nunca de opinión. No, tienes que cambiar de opinión según la realidad, te da mayores informaciones. Entonces, lo que está pasando aquí con esto de la transmisión por el aire es una cosa absurda por completo. Pero que es radicalmente importante para la población. Hombre, pero claro. Porque la población puede entender que los interiores... Con esto queremos decir que hemos tenido 6 meses para arreglar los interiores, que hemos venido también aquí diciendo cómo se arreglaban los interiores. Sí, lo contabas tú, lo del aire hacia abajo y todo eso. El aire hacia abajo, te lo sabes perfectamente. Sí. Que además de eso había que climatizar con humectación en los interiores, algo que en España se hace muy mal. Es decir, que en España tenemos toda la experiencia de que cuando estamos en un cine, en muchos hospitales se nos seca la boca a lo largo de las horas, sí. En muchos sitios donde hay aire. ¿Por qué? Porque no climatizamos humectando, que vale más caro, es más... bueno, la humectación, José Javier, es meter gotas, o sea, que haya partículas, que haya vapor de agua en un interior. Cuando hay vapor de agua en un interior, el pluje, estas partículas que hemos dicho desde el principio, y que tú te reías mucho. Sí, vamos, tuvimos aquí una discusión con los fómites y todo aquello, los fomites, en fin, ¿te acuerdas? Bueno, te has reído mucho, por lo tanto hay que recordar a los telespectadores que de todo esto hemos hablado. Y por lo tanto van cabalgando, cuando hay vapor de agua, cabalgan con una gotícula de micra de agua, pero pesa más y cae antes al suelo. Si viene el aire que sale de arriba, climatizando, y lo mete en el suelo, hace que inmediatamente ese vapor que expelemos con el virus y todo esto, vaya cuanto antes al suelo. Si además de eso metemos en el circuito un filtro EPA, que hemos dicho en qué consistía y que no era caro y que no sigue siendo caro, por favor, si a la sociedad le hubiésemos educado, en vez de darle normas restrictivas y normas prohibitivas, sí, de las cuales se ha reído la sociedad y no se las ha creído, si dijéramos, esto se transmite así y la forma de que usted se libre es así. Esto es grave para las personas menores de 60 años. Para las personas mayores de 60 años le damos recomendaciones. Todo esto la sociedad la sabría hacer, porque es una sociedad adulta. Lo que pasa es que nos han querido tratar como borregos. Y esto es muy grave. Y esto es un modelo de sociedad a la que nos quieren marcar. Esta sociedad es muy adulta y necesita explicarle, simplemente explicarle. Es justo lo que no están haciendo los políticos, y esta es una cosa que es muy llamativa. Hoy ha hablado Aguado. ¿Se acuerda usted quién es ese vicepresidente de la Comunidad de Madrid? Y portavoz del gobierno autonómico, no sé todavía muy bien por qué. ¿Para qué ha hablado? ¿Para decirnos, conviene que ustedes hagan esto o lo otro? No, para meternos miedo, que es en lo que están.
Aguado. Yo no quiero lanzar las campanas al vuelo, ni creo que sea procedente ni prudente decir que estamos derrotando al virus, no. El virus sigue ahí, estamos en una incidencia acumulada altísima, vienen semanas y meses difíciles. En cualquier momento, en cualquier despiste, la incidencia puede seguir subiendo, subir todavía más, y no podemos trasladar a la opinión pública que las cosas van bien, porque no es cierto. Las cosas van mal. Pero vamos a ver. Es decir, ¿sabes? Hay un clásico en la crítica de espectáculos que conocemos los veteranos, que no me acuerdo quién fue el primero que lo hizo, pero es un clásico de la profesión. Fulano ha estrenado una obra de arte. ¿Por qué? Ese es un clásico, ¿no? Y ya se acabó la crítica. Esto es un poco lo mismo, es decir, Aguado ha hablado. ¿Por qué? O sea, ¿para qué ha salido? ¿Para decir qué? Pues, hombre, yo creo que está viendo un juego de desmarque de estos señores en la política de la Comunidad de Madrid. O sea, es una transición suave para decirnos dentro de pocos días. Esa es una opinión de un ciudadano. Sí. Bueno, pero de un ciudadano que los conoce de cerca. De un ciudadano que, mira, yo voy a contar una intimidad muy corta. 2 veces he transitado en política, o mejor dicho, y más claro, he sido militante de un partido 2 veces en mi vida. Cuando se hundía la UCD... Yo 3. Estaba yo contando cuántas veces. Cuando se hundía la UCD, veía que el hundimiento era tan rápido que me apunté en el CDS y me borré al año y medio, los 2 años. Y cuando vi la trayectoria en el CDS, no me metí en otro partido, cuando vi la trayectoria del partido con el que simpatizo y simpatizaba, que es el Partido Popular, cuando vi la trayectoria de los últimos momentos del señor Rajoy, no tengo inconveniente en decir el nombre, me apunté en Ciudadanos, pagué mi cuota. Este señor... ¡Ostras! Atención a la revelación del doctor Burgueño. Claro. Pagué mi cuota. Es que yo si estoy en un partido, pago mi cuota. Claro. No, si la revelación es eso, la revelación es que sea con Ciudadanos. Claro, ¿y cómo ves esto? Bueno, con este señor estuve 20 minutos antes, porque es lo que tardé en irme a mi casa, lo digo así. Estuve 20 minutos tomándome una cerveza en Doctor Esquerdo con otros 4 más y dije, me borro de Ciudadanos. Ya. Y llegué a mi casa, por el mismo sitio, dije que no pagaran la cuota. Tardaron en desapuntarme y me dijeron, bueno, yo no voy a pagar la cuota. Es que es como quitarte de Netflix. Sí, que eso es lo mismo. Pero evidentemente, al final, conseguí que me desapuntaran. Bueno, pues esto es así, señor Aguado, me reconoce, soy un viejecito de retiro. ¿Me entiende usted? De retiro. Y es que yo le habría retirado a usted. Retiro es un distrito, lo digo para los de fuera de Madrid, que se voy a retirar, ya viste que no está. Vamos a ver, que nos quedan 2 minutos. Recomendaciones, que al final es lo que hay que estar. Es decir, nos han confinado de una forma muy rara en Madrid, que consiste básicamente en que la gente de los barrios contagiados puede viajar al resto de la ciudad. En que nos agitemos en Madrid. Eso es, exactamente. Pero dentro de un contenido. No nos podemos agitar yéndonos a un pueblo a calmar 4 días, aunque sea en el monte, que vayan solos, 4 personas. No, eso no nos lo dejan hacer. Recomendaciones básicas, entonces. ¿En interiores mascarilla siempre? Siempre. Si tú tienes en tu casa, ahora aire ya, pues no hay, pero humidificadores conviene, siempre en cualquier caso. Haya o no coronavirus. En tu casa, humectar siempre, yo siempre he recomendado tener cacharritos encima de los radiadores. Es decir, agua que se evapore. Eso es lo que hay que tener, agua que se evapore. Y desde luego en casa no hay que tener ningún cuidado con los que se convive. En cuanto a los síntomas. En cuanto llega el hombre de la callata que tiene sus 70 y más, cuidado y respetémosle. Y sus caprichos de estar con los nietos y en comidas de cumpleaños, hágalo con
con unos anticuerpos, con unos antígenos rápidos 3 días antes, que valen 4,50. Y eso... mira, eso está bien, eso está bien. Ustedes tienen el capricho... ¿Vas a hacer el cumpleaños del niño con los abuelos? Pues entonces test de 4... Vale, venga, esa es tu recomendación. Bueno, el lunes o cuando me vuelvas a llamar, vamos a traer un decálogo. ¿Un qué? ¿Un decálogo? Un decálogo. Vale. De recomendaciones a los ciudadanos. Un decálogo, esto lo digo para las víctimas de la LOGSE, no es un señor que hable raro, son 10 puntos. Un decálogo, viene del griego deca. 10 puntos. Purgueño, muchas gracias. Bueno, que nos vamos a la publicidad y a la vuelta a la mesa política. Un decálogo, ¿eh? No, eso me lo apunto yo para a ver si puede ser. Mañana el jueves. Oye, pues igual mañana, mira. Bueno, igual mañana. Pues mañana te lo traigo. Venga, que nos vamos a la mesa política, que ya hay de todo y por su orden vamos a dedicar un larguísimo espacio, como usted puede imaginarse, lleno de información sobre la solicitud de investigación a Pablo Iglesias y otras cosas que han pasado en España que tampoco son moco de pavo hasta ahora mismo. Pero 22 horas 7 minutos, 1 hora menos en Canarias y vamos con la información del día. Titulares. El juez pide al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por el caso Dina. La oposición ha pedido el cese inmediato del vicepresidente, pero atención, ningún líder de la oposición, ningún número uno ha hablado hoy. No sabemos por qué. ¿Y ahora qué? El camino procesal de Pablo Iglesias, ¿cuál va a ser? De entrada la decisión está en manos de Dolores Delgado, lo cual, ¿qué quiere usted que le diga? Después, la mayoría socialista tendrá que decidir en el Congreso. A priori, parecería que esto no iba a ir a ningún lado. Pero, ojo, porque que no siguiera el camino sería un escándalo, en fin, seguramente intolerable. ¿A qué es exactamente a lo que se enfrenta Pablo Iglesias? Bueno, los delitos son revelación de secretos con agravante de género, daños, denuncia falsa y simulación de delitos. En principio, entre 6 meses y 4 años de cárcel, así ojo de buen cubero. Pero ya entrará Jesús Trillo a explicarnos exactamente cuál es la entidad penal de estas cosas. Y luego no hay que perder de vista dónde estamos. Esto forma parte del complejísimo panorama judicial de Podemos, donde aún queda por ver qué pasa con la investigación de la Caja B, acerca de la cual ha habido revelaciones últimamente por parte de las investigaciones de la UDEF, que como sabe Jordi Pujol es una cosa muy seria. Ahora mismo toda la estructura del partido está bajo sospecha y esto es seguramente lo mollar de la cuestión. Aprovechando esto, en fin, seguramente no era el objetivo, pero bueno, hemos conocido lo nuevo del Gobierno, que es la propuesta de ley del aborto salvaje de Irene Montero. Fundamentalmente se trata de que las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno. O sea, estamos en este nivel. Bueno, lo comentaremos. Y hablaremos del secreto mejor guardado del Gobierno, los impuestos que nos van a subir a los españoles, la sangría fiscal que se avecina para pagar la avalancha de gasto público. Naturalmente hay que hablar del nuevo show que ha montado Pedro Sánchez esta mañana para anunciar en qué va a gastar un dinero que no tiene. Lo llama recuperación, transformación, resiliencia y, por supuesto, ninguna claridad. Eso sí, había un pianista con zapatillas con la bandera gay tocando el himno de la alegría. Bueno. Lo del pianista no es una broma, es que ha sido literalmente así. Y además, bien que se haya encargado la realización del Redondo Productions de mostrárnoslo para que quede bien claro dónde estábamos. Lástima que la actualidad del día le haya estropeado el festolín a Pedro Augusto. En fin, don Javier Horcajo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Bien, ¿eh? Vaya día. Vaya día. Y nos lo queríamos perder. Bueno, oye, está bien. No está fantástico. mal. Ojalá tuviéramos más días parecidos a este. Bueno, uno sí, uno no. Bienvenido. Don Asís Timmermans, ¿cómo estás? Buenas noches. Dios nos libre de vivir tiempos interesantes. Sí, ¿no? Como este. Dice Humberto Eco que es una maldición china. Ojalá vivas una época interesante. Pues eso, ahí estamos, efectivamente. Estamos en plena maldición. Asís, bienvenido. Doña Carmen Álvarez, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Carmen Álvarez leyó el libro de Asís Timmermans sobre Podemos. Sí, fui yo. Lo acaba de confesar aquí.
Así que luego... Muy bueno y muy recomendable porque explica mucho y muy bien cómo es Podemos y qué es lo que piensa Podemos realmente. Entonces lo recomiendo. Si me permite una querella que tengo con doña Carmen, nos peleamos por el primer ejemplar del magnífico libro de Ignacio Illacuría sí, tenemos y Luis Planas, que están sobre esta pandemia y su gestión criminal. Pablo Planas. Perdón, sí. Pablo Planas. Es que siempre estamos peleados por algo. Sí, Luis Planas es un ministro, ¿no? Sí. Y Pablo es nuestro amigo de Barcelona, que además nos ve y que le mandamos un abrazo desde aquí porque es un tipo extraordinario. Carmen, bienvenida como siempre. Gracias. Y don Luis Santamaría, ¿cómo estás? Muy bien. O sea, la cosa era, hombre, pues Luis, que es diputado del PP, la Comisión de Justicia del Congreso, pues que venga, porque viene por aquí, pues queda fenomenal, lo hace muy bien. Bueno, pues quedamos la semana pasada, creo que fue el miércoles. ¡Jolín! Y tenemos hoy, por una parte, el mogollón Iglesias y luego encima la petición de datos que ha vuelto a presentar por enésima vez el PP de los informes de seguridad nacional que el Gobierno se ha guardado y que nos hemos enterado después, por lo que ha publicado El Mundo, etcétera, que 11 veces avisó al Gobierno de lo que había. Bueno, pues un escándalo sobre el que hemos venido advirtiendo y se da la paradoja además de que Seguridad Nacional avisaba al Gobierno al mismo tiempo que el señor Simón advertía o pedía que no hubieran bulos, es decir, que la gente no hiciera noticias falsas un día antes precisamente de la manifestación del 8 de marzo. Se da además la paradoja de que el Departamento de Seguridad Nacional depende de un señor que se llama Iván Redondo, que es el jefe o director de gabinete del presidente del Gobierno. Yo creo que el gran táctico de este Gobierno y que tiene que venir y que tiene que dar explicaciones porque se están apreciando ya manipulaciones en los correos remitidos desde Seguridad Nacional. Vamos a empezar, si os parece, por este asunto, porque es el primero del sumario. Luego entraremos en lo de Podemos con más calma, pero aquí hemos venido contando. Aquí en su día, cuando se iban publicando cosas, contamos la primera vez que nos enteramos todos de que había habido un informe de Seguridad Nacional que el Gobierno desoyó. Bueno, luego hemos sabido que eran nada menos que 11, que se dice pronto, antes de la declaración del estado de alarma. La primera vez que el Grupo Popular en el Congreso pide esa documentación es el 24 de marzo, si no me equivoco. Creo que tenemos además la imagen de esa petición de datos que ha vuelto a presentar hoy el Grupo Popular en el Congreso. Vamos a ver. Esto es un poco miserable todo, porque si yo no me equivoco, os citaron en privado para ver las fotocopias de los supuestos informes, diciéndoos que era eso. ¿Es verdad? Sí, y además es que los informes de Seguridad Nacional, que como digo es un departamento que depende de Presidencia del Gobierno, hay una comisión, la comisión es una comisión mixta Congreso-Senado, yo fui su portavoz en la legislatura pasada breve, y hay obligación una vez al año de presentarse, es decir, de presentar el informe que son, bueno, pues para la comisión, es decir, no son informes donde... No son ultrasecretos, en fin, que no es la CIA, vamos. Que no son protegidos por la ley de secretos oficiales, lo que hay, pues el oscurantismo habitual de este Gobierno, que se niega constantemente a dar esta y multitud de otras informaciones. Si comenzamos a dar ejemplos no terminamos, pero por ejemplo hoy lo que hemos decidido es que hay que pedir la comparecencia de Iván Redondo y de la comparecencia de la presidenta Carmen Calvo para que den explicaciones y por lo menos den la cara. No suceda como el otro día, que un secretario de Estado, el de Interior, acumuló 5 comparecencias y total tuvimos 2 minutos por cada una de esas comparecencias, 10 minutos apenas para interpelar al Gobierno. ¿Por qué pedís específicamente que se cuente qué grupos han tenido conocimiento de esos informes? ¿Sospecháis que han pasado esos informes a grupos políticos que forman parte de la mayoría parlamentaria y se han hurtado a la oposición o qué? Pues por tener la seguridad, efectivamente, de que no ha sido así. Porque si fuera así, lo que tendríamos que hacer es emprender las acciones legales pertinentes. Entonces, como de este Gobierno, y lamento tenerlo que decir, no nos fiamos, porque no te puedes fiar de este Gobierno, lo que tenemos que preguntar es, para que quede por escrito, que nos remitan el contenido de los informes. Nos está pasando, por ejemplo, con multitud de contratos que solicitamos, en la que no se nos están facilitando los expedientes completos. Es decir, eso, bueno, pues, es un delito que atenta contra los derechos fundamentales del ejercicio de la labor de parlamentario, pero yo no lo había visto jamás, solicitar un expediente de contratación, solicitar un informe oficial del Departamento de Seguridad Nacional que está hecho con dinero público por funcionarios públicos y que no se transmita o que no llegue o que llegue una parte a un partido de la oposición y que pueda haber llegado al resto de miembros del Gobierno. Respecto a estos informes, no sé si Javier Orcajo quería preguntar algo respecto a estos informes. Lo que vosotros visteis en su momento,
que era, por así decir, una especie de microparte del conjunto, ¿qué decía? Por curiosidad malsana, en fin. Y fíjese que nosotros, en un momento, lo que vimos de esta cuestión es el informe de Seguridad Nacional del 2018, porque... Porque, claro, en la legislatura pasada no hubo tiempo a que el señor Ibarredondo compareciera. Entonces, yo tengo el informe, son informes extensos los que hace el Departamento de Seguridad Nacional, son informes muy interesantes, pues son de geoestrategia, que analizan los conflictos armados, la situación, las amenazas para el territorio nacional, los conflictos internos, situaciones de nuevos modelos de conflicto. Bueno, pues eso, estamos pendientes también de que comparezca para presentar el informe del 2019 el señor Redondo en el Congreso de los Diputados. Tiene que venir, tiene que traérnoslo y ahí ver, o analizar cómo se reflejan las amenazas contenidas en esta pandemia o en este coronavirus, porque lo que hemos visto ha sido muy poco. Vale. Muy poco. ¿Quién tiene que contestar y cuándo a esa petición vuestra? No, contesta la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, pero el responsable se llama Iván Redondo. Quien comparece, porque así lo hacía Jorge Moragas en época de Mariano Rajoy, es el director del gabinete del presidente del Gobierno, de quien depende el Departamento de Seguridad Nacional. No hay otra alternativa. A mí me gustaría preguntarte una cosa porque la gente que nos está viendo y todos nos preguntamos. Has dicho que nunca habías visto que pidierais expedientes y se os dieran incompletos, no se os dieran. Es decir, se desarticula el Parlamento, esto lo vemos constantemente. ¿Qué defensa tenemos? Porque si no os lo dan a vosotros, quiere decir, o no os dan toda la información, se la están hurtando a todos los españoles. Entonces vemos que este gobierno pasa olímpicamente del Parlamento, con lo cual pasa olímpicamente de los españoles. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué se puede hacer? Hombre, nosotros además lo hemos denunciado desde el inicio del confinamiento. Cuando se declara el estado de alarma, hay determinados derechos y libertades que jamás se deben restringir. Es decir, jamás se debía haber restringido la actividad del Parlamento. Si es necesario, me permites el dramatismo, nosotros hemos asumido voluntariamente una función, que es la función parlamentaria, de legislativa y de control al Gobierno. Y si la pandemia nos pilla en el Parlamento con las consecuencias que sea, nuestro deber y responsabilidad es asumirla. Y se cerró el Parlamento, se limita la asistencia, se clausuró la posibilidad de hacer preguntas, se imposibilitó la posibilidad de hacer comparecencias. Nosotros reclamábamos que venía, por ejemplo, pues los ministros a explicarnos qué medidas se estaban implementando en cada una de las áreas sectoriales, porque venía solo el ministro de Sanidad a comparecer semanalmente la comparecencia de Sanidad, pero el ministro de Sanidad, de Justicia, pues sabe pues lo justo, por no decir poco. Y en consecuencia es lo que pedimos, reclamamos, denunciamos y eso yo estoy convencido que va a terminar en un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque cuando pides la solicitud de un informe, yo he ido en las Cortes Valencianas a recogerlos con un carrito materialmente, es que no facilitar esa documentación es un delito y además estás vulnerando un derecho fundamental. Entonces terminaremos en un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. Estoy convencido. Y el Tribunal Constitucional os dará la razón y el efecto demoledor será nada. Quiero decir, no servirá absolutamente nada. ¿Por qué? Porque quiero decir, todo el estado, no solo todo el estado de alarma, sino, vamos a dejar lo que ocurrió antes del 8 de marzo, que luego hablo sobre ello, pero todo lo que ocurrió después fue un inmenso montaje con la intención de convertir esta pandemia en una oportunidad política para el gobierno. Y eso a pesar de la consecuencia, que fue un daño colateral sin ninguna importancia, como son 50.000 muertos y un país destrozado. Recuerdo que cuando cerraron el Parlamento, porque no restringieron el Parlamento, inicialmente lo cerraron. Y la entonces portavoz en el Congreso del PP, no me acuerdo su nombre. Una chica argentina. Sí. Lo digo yo, Cayetana Álvarez de Toledo, perdón, gracias. Dijo, compañera todavía del grupo compañera y sin embargo amiga, dijo, el Parlamento no se cierra ni en guerra. Claro. Ni en guerra, ¿verdad? Bueno, pero eso fue una pequeña victoria, es decir, que hubiera Parlamento. Es algo ciertamente lo fue, sí. Bueno, como en la Isla de León, en la Guerra de la Independencia, que vamos, era una cosa de verdad locura. Con esto terminó, porque sería solo la introducción, pero con esto terminó. Creo que fue Jefferson, me corrigen mis amigos más versados que yo, el que dijo que una democracia necesita partidos políticos y prensa libre, y si hay que elegir entre las dos cosas, prensa libre. Mucho más importante. Es que yo creo que... Y no ha habido, perdona, solo esto lo decía, porque es que no ha habido, ante la inoperancia de todas las fuerzas políticas,
Es que no ha habido prensa libre durante la No ha pandemia. habido prensa libre y yo quería añadiros que precisamente el tema de seguridad nacional, hasta donde yo sé, Televisión Española aún no ha dedicado ni un solo minuto a contar el asunto de los informes de seguridad nacional, que es gravísimo. Pero claro, efectivamente. Existe. Entre la pública y la concertada estamos aquí. Pero eso sí, cuando el Tribunal Constitucional os dio la razón, no sé muy bien qué va a pasar. Es que, Lo hice con ironía. No, lo digo con sarcasmo. No, con ironía no, con una mala leche descomunal. No, lo hice con... yo lo asumo con tristeza, es decir, sí. Porque nosotros tenemos los mecanismos que el Estado de Derecho nos ofrece y tenemos que agotarlo. Y eso da un resultado. Otra cosa es la acción política que con la negativa que obtenemos del Gobierno, el camino que llevemos. De ahí que sea tan importante medios de comunicación y que yo te insista tanto en que quiero venir a denunciar estas cuestiones. Porque lo que hemos visto, y con los casos de corrupción lo hemos visto mucho, la decisión al final de aguantar o no aguantar a una persona depende desgraciadamente de la presión mediática muchas veces. Es cierto. Por tanto, si no hay unos medios libres que están ejerciendo como tales, que no denuncian, si no hay medios que sacan las noticias como se han sacado, si alguien no protesta como en este medio de lo que está sucediendo en Televisión Española, no podemos defender la democracia española como se pretende. Y por tanto, el camino jurídico es uno, la acción política es otra, y es verdad que en ese camino tenemos dificultades, limitaciones y también cometemos errores, seguro. Pero son dos caminos que no son excluyentes. Yo me alegro mucho de oír que a lo mejor termina esto en el Constitucional, no sé cuándo resolverá alguna cosa, si es que termina yendo al Constitucional, pero ha habido elementos mucho más graves que no han merecido tanto interés por parte de las fuerzas políticas. Por ejemplo, el portal de transparencia. El portal de transparencia no funciona desde hace cuántos los meses. Bueno, 9. Unos cuantos, sí. Unos cuantos. No sé si 9 o 8, pero por ahí le andará. Y oye, hasta hoy no pasa nada, nadie le ha reprochado eso al Gobierno, ¿no? Tenemos la contratación de materiales que se hizo durante la pandemia y ellos no han explicado nada de cómo se han hecho las cosas y sin embargo, pues eso no parece que es como lo de Delcy Rodríguez. Bueno, relación... tuvo una febrada, pero luego... Pues, Perdona, la relación, te interrumpo solo para añadirte que creo recordar que el Partido Popular pidió la relación de reuniones de Fernando Simón, el presunto doctor, durante los meses de enero, febrero y marzo, y no sé si abril, y el Gobierno no la ha proporcionado, y el Consejo de Transparencia falló que tenía la obligación de hacerlo. Hasta la fecha creo que no lo ha proporcionado. Pero es que lo que estamos hablando es de una responsabilidad penal. Esto viene a cuento de los informes de Seguridad Nacional. Seguridad Nacional precisamente tiene, o sea, el presidente del Gobierno, y no solo el presidente del Gobierno, recibe, tengo entendido, unos informes, no sé con qué periodicidad, seguro que tú lo sabes, Luis, pero recibe unos informes que son fundamentalmente prospectivos. O sea, lo que está hablando es de cómo anticiparse a amenazas, a veces generales y a veces específicas. Pero es que eso eso lo que hacía era confirmar los informes específicos tanto del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades como de la Organización Mundial de la Salud, y lo que hizo Fernando Simón, como él mismo dice, 18 horas o 16 horas al día desde el 16 de enero, no es que no hiciera nada, es que lo que hizo fue, tanto públicamente como desactivar toda acción de prevención y privadamente boicotearla. Es que Fernando Simón tuvo actuaciones concretas, personalmente o por medio de su segunda, para boicotear literalmente acciones de prevención. Yo vuelvo con lo mismo porque es que me parece una gravedad penal tremendo, pero es que boicoteó al jefe de Relación de Seguridad Laboral de la Policía Nacional. Sí, boicoteó. Quiero decir, imagínate que un policía nacional de fronteras hubiera muerto, de aduanas hubiera muerto, se le podía casi acusar del crimen de ese policía, porque se resistió. El jefe de Seguridad Laboral le dijo que su policía iba con mascarilla FFP2 en aduanas, y él pidió que no. Quiero decir, Fernando Simón pidió que no. Quiero decir, esto y otros, no voy a seguir, pero es que lo que se dedicó desde ese fatídico 16 de enero fue a boicotear la prevención, y mientras ya se habían producido de esos 11 informes de Seguridad Nacional, ya se habían emitido 6 o 7, Fernando Simón, y todavía el día anterior del último informe, estaba en televisión. Esa entrevista es criminal, estaba extrañándose y reprochando a la gente que tuviera preocupaciones, etcétera. Es decir, es criminal, eso es una responsabilidad criminal. El policía que has nombrado lo destituyeron. Sí, en marzo, sí, efectivamente. O sea, que ganó la batalla entre ellos, la ganó Simón. O sea, sí, no, ese policía fue destituido. Él murió, entre comillas, salvando a su gente, porque exigió que la Policía Nacional en fronteras... Sí, pero es que no lo podemos olvidar, es que son tantísimas cosas que es que no podemos ir olvidando y dejando
dejándolas por el camino. Yo quiero que me defiendan. Quiero decir, es que el señor Illa y el señor Simón me han atacado. A mí y a mi gente nos han atacado, han creado muertes, han evitado que hubiera muertos en televisión. Entonces yo necesito responsables políticos que me defiendan y que lleven a los tribunales penales y que consigan castigar a esos señores que han conseguido que mueran 50.000 personas y que un país esté hundido y sin esperanza. A ver, nosotros en eso, la primera cosa que hacemos la última vez que tuve ocasión de estar aquí lo denunciamos, es que se había producido un cheque en blanco firmado por el fiscal Navajas para que no se puedan investigar aquellos querellas o denuncias presentadas por particulares o asociaciones contra el gobierno por su gestión al frente de la crisis. Yo espero que las noticias que han aparecido hoy sobre el no seguimiento por parte del Gobierno de las advertencias de la Comisión de Seguridad Nacional permita rehacer ese informe de la Fiscalía, porque si no lo que se está haciendo... ¿Quién lo va a rehacer? Perdona, esto es una pregunta ayer teníamos aquí una de las partes personadas en este asunto, que era Marta Castro, que nos contaba que lo van a solicitar, claro, porque es que todo el discurso de Navajas en ese texto, tan largo y prolijo y tal, se cae por completo. Pero ya se cae antes. Decía Asís Timmermans que no hay esperanza. ¿Qué va, hombre? Hay resiliencia. Si lo ha contado hoy Pedro Augusto Sánchez en uno de estos actos que se ha montado él con un montón de pantallas, un pianista en zapatillas y una cosa tremenda para anunciarnos algo así como un plan quinquenal de 6 años, y ya me entiende usted lo que le quiero decir. ¿En qué consiste la cosa? Bueno, casi mejor que lo cuente Horcajo después, que tiene mucha más gracia que yo sobre este asunto. Usted no se acordará seguramente porque es muy joven, pero Horcajo y yo, que somos muy mayores, sí. O sea, ¿a quién se le ocurre prometer 800.000 puestos de trabajo? Wow, es que claro, ¿no te acuerdas de Felipe, hijo mío? Debía librar Iván Redondo. Sí, ese día, en fin. Bueno, vamos a ver lo que ha pasado esta mañana en lo que el Gobierno había planificado que iba a ser el gran tema del día, que al final no lo ha sido, pero ojo que es muy importante porque es el dinero de usted, o mejor dicho, el que no le van a dar a usted, el que se quieren gastar. Lo vemos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, con una movilización de recursos para los próximos 3 años que conseguirá un crecimiento del PIB de 2,5 puntos al año. Así ha sido el anuncio. En el plan que les presentamos hoy vamos a concentrarnos en proyectos que se podrán poner en marcha en los próximos 3 años, que se ejecuten en ese mismo periodo y que propicien ese salto de modernización y de creación de empleo que necesitamos durante los próximos 3 años. Serán 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023. Sánchez lo ha hecho público durante la videoconferencia para presentar el plan, a la que se han conectado todos los miembros del Ejecutivo, patronal, sindicatos, embajadores de la Unión Europea y representantes de la sociedad civil. Un plan que busca modernizar España y también crear empleo. Queremos que genere un impacto adicional en nuestro Producto Interior Bruto de más de 2,5 puntos anuales en los próximos 3 años. Y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 3 años. Pero para ponerlo en marcha es necesario cuanto antes tener unos presupuestos. Acelerar en consecuencia el calendario, y eso solamente es posible inyectando estos recursos a través de unos nuevos presupuestos generales del Estado. Y vuelve a insistir en que la oposición deje de lado el bloqueo y arrime el hombro con unidad para el relanzamiento de España. Vamos a ver. Todo esto es humo. Ahora bien, hay una pequeña llamita, y nunca mejor dicho, que yo le recuerdo porque lo contamos aquí, porque lo filtró El Economista. La intención de las grandes energéticas de gestionar ese dinero para sus proyectos verdes. Cosa que conviene no perder de vista. Javier Horcajo. Bueno, pues hoy hemos asistido a un fraude. Esto es un fraude. Lo que ha contado con hechuras de plan de reconstrucción económica, lo que ha contado es el reparto de 72.000 euros que vienen de Europa. Ha dicho que una parte, un tercio, va a ir a las cosas verdes, que un tercio va a ir a las cosas digitales, y supongo que algo irá a la economía real, no lo sé, ya veremos. Pero vamos, es un fraude por una razón. Él está contando cómo van a repartir lo que va a llegar de Europa, que por cierto ya está claro, son 72.000 millones, solo. Van a llegar durante 3 años a unos proyectos que algunos en el IBEX están pues frotándose las manos, pero en cualquier caso no ha explicado un plan de recuperación de la economía española con dinero del Gobierno de España, que es lo que aquí se echa a faltar.
Italia lo tiene, Francia lo tiene, el Reino Unido lo tiene y Alemania tiene 2. Nosotros no tenemos ninguno. Seguimos hablando de lo mismo, de cuando llegue el dinero de Europa lo vamos a invertir en tal y en cual y en cual. Bueno, pero eso no es un plan de recuperación de la economía española. No hay una apuesta de un solo euro en favorecer tal o cual sector. Tenemos una dependencia del sector terciario importante que no merece para el señor presidente del Gobierno el menor interés de rebaja del IVA, por ejemplo, a los que ahora están sufriendo mucho en el mundo de la restauración. Tenemos una necesidad brutal de recuperar nuestra industria, la que existe. Yo lo digo muchas veces, aquí lo he dicho algunas veces, no es, lo que se le demanda al Gobierno es un plan para apuntalar la economía que nos queda. Y de eso hoy no se ha hablado, por eso digo que es un fraude. Es un fraude porque esta película ya nos la ha contado varias veces y además pues ¿a qué piensa aplicar todo eso? En el terreno de lo relevante, hoy uno de los grandes capitanes del IBEX 35, el presidente de Repsol, Antoni Brufau, mandaba un mensaje, bueno, no es desinteresado porque estos parece que se han quedado fuera de ese reparto de este dinero, pero es interesante porque él decía, ojo, en entrar de nuevo en el engaño de perseguir lo que cae del BOE. Y se lo estaba diciendo a los otros del IBEX, ¿no? A Iberdrola, Naturgy y compañía. Eso es de lo que va esta película que contaba hoy Sánchez. Entre los invitados estaba buena parte del IBEX. Naturalmente, además del pianista, había los clarinetistas, la solfa, el violo y todo lo que va detrás de la parafernalia esta. Seguimos sin un plan que permita albergar alguna esperanza de que no se nos van a caer más empresas de las que ya se han caído, unas 120.000. Unas 120.000. Y ante eso, pues más fanfarria, más de lo mismo, más actos con pianista, que luego ha seguido por la tarde con un acto de vicepresidentes, que como tiene 4 sí, señor, inacabable. Bueno, pero esto no, menos mal que se lo ha frustrado lo de Pablo Iglesias, de hoy, efectivamente. Vamos, entonces era... Ese es el pianista, ese señor que estamos viendo ahí, efectivamente, que vamos, diría mi madre que ya se podía haber peinado para salir en la tele. No. Pero bueno, es que es así, es de lo que se trata. Bueno, el hecho objetivo es que lo que ha contado, efectivamente, para la persona que está ahora mismo en un ERTE, o que sepa que va a tener que cerrar la tienda, no digo la empresa, la tienda, que es una empresa, debe de estar desolado. Porque no le ha resuelto ni un solo problema, al revés. ¿Se lo ha creado? Por supuesto. Es más, sabiendo que le cae, el Gobierno reconoce que va a caer el Producto Interior Bruto un 11,2%, nadie se lo cree, porque pues probablemente entre el 15 y el 18% nos vaya a caer el Producto Interior Bruto, y ante eso las medidas de sentido común de apuntalar aquello que está vivo, no dejar que se nos mueran más cosas, pues eso no tiene el menor interés para lo que es pues la proyección de la resiliencia, esa a la que hacen referencia, que por cierto es una cursilada acullante en mi tierra, porque son los materiales los que tienen resiliencia o no. Los planes económicos no son... se llevan. ¿Vosotros os acordáis, esto es como lo de antes, los más jóvenes nos acordarán, del complejo del cuello de botella del Estrecho de Ormuz, que es una cosa que le pasa a la gente que vive en la Moncloa, a todos los presidentes uno detrás. Empezó con Suárez, en el año 80 estaba obsesionado con el cuello de botella del Estrecho de Ormuz, y acabó, pues estaba montado un golpe de Estado y se daba cuenta. Felipe González acabó igual, o sea, tarambana del todo. Zapatero ni te cuento. Ese ya llegó. Sí, tiene menos desgaste en Moncloa porque ya vino perjudicado. Se quería trasladarse al Estrecho de Ormuz. Rajoy en las últimas estaba como estaba, y a mí me da la impresión de que Sánchez se ha apoderado de él un complejo semejante, porque o bien no es consciente de lo que está diciendo, o bien es que realmente vive en otro mundo, o bien es que es capaz de engañarnos de una forma que no lo descarto, ¿eh? Yo creo en la última opción. Pero aparte, o sea, él puede creer realmente que puede crear 800.000 puestos de trabajo. Es que no tiene ningún escrúpulo ni ninguna vergüenza en mentir, cosa que a cualquiera de nosotros a lo mejor estas mentiras tan groseras pues nos daría pudor, simplemente pudor. Él no lo tiene, pero en Sánchez no es algo sobrevenido por estar en la Moncloa. Es que nos están pasando tantas cosas en los últimos años que tendemos a olvidar todo lo que ha pasado. Hasta que Sánchez llega a Moncloa, ¿cuántas cosas hace? O sea, rompe el partido, se va unos meses, logra volver, toda base de mentiras, 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 no tiene ningún problema. Y ni siquiera con una pandemia, ni siquiera con 53.000 muertos parece que se toma el gobierno en serio.
O sea, no se toma el gobierno en serio, no se toma los parados en serio, no se toma las cifras de empresas cerradas en serio, le da completamente igual. Y de verdad, hoy se habla mucho de Iglesias y es pero el responsable de todo esto, de mantener a Iglesias, y el responsable de toda la ruina económica, moral, sanitaria y de todo, es Sánchez. Por cierto, Sánchez, luego le explicamos por qué Sánchez está encantado con esto de Iglesias. Pero luego se lo explicamos. Así sí. O sea, el tema económico es propaganda. O sea, la presentación de hoy ha sido propaganda, pero lo que yo creo que ellos, o sea, no es solo que viva en una realidad paralela, sino que ha decidido vivir en una realidad paralela. ¿Cuál es la realidad paralela? Pues que le salen las cuentas. ¿Por qué? Porque, quiero decir, los que se van a morir, bueno, iba a decir de forma figurada, pero los que se han muerto no les importa, porque esos ya no votan. 55.000 personas y la peor gestión del mundo. Los dependientes son carne de cañón. Quiero decir, los dependientes necesitan a alguien que les no que les... ¿Alguien de quien depender, por definición? Claro, alguien que prometa que no se preocupen. Es decir, los autónomos les está dejando tirados. ¿Qué es lo que necesitaría un empresario? Pues dos cosas. Los pequeños empresarios se enfrentan fundamentalmente a dos cosas. Uno, cómo sobrevivir. O dos, cómo gestionar mi ruina sin perder todo mi patrimonio personal. O sea, hay gente que no va a volver a poner en marcha su negocio. Pero es que además de no poner en marcha su negocio, se va a encontrar entrampado. Quiero decir, cualquier inyección de dinero se debería estar orientando precisamente a dejar que la gente tenga libertad de opciones. Es que ahora mismo hay millones de personas que no tienen una opción clara, no saben qué van a poder hacer. Y uno de los problemas son los costes y los impuestos, las tasas y las regulaciones asociadas a la actividad, y nadie se ha planteado, de impuestos hablamos enseguida. Y nadie se ha planteado liberarles. ¿Querías contestar así, muy brevemente, por favor? Yo insisto en la idea del fraude. Hoy era un día espectacular para que el presidente del gobierno de un país que está en lo peor económicamente, que solo quizás nos supere Perú, y ya veremos si no acabamos siendo los peores de todos, salga ahí y diga, bueno, mire, vamos a hacer un plan hidrológico. Algo que nos financió Europa y no nos atrevimos a hacer por diferencias entre comunidades autónomas. Hoy vamos a hacer un proyecto de cómo evacuar ese producto tan valioso que tenemos en la agricultura de forma, por vía férrea y de forma eficiente, más eficiente que lo que tenemos ahora, a Europa. Se nos dice que los planes estos digitales y verdes y tal tienen que ver con que cuando la economía eche a andar, esto vaya mucho más deprisa. Bueno, pues esos son planes que son exigibles al gobierno de un país, y los que no tenemos, por cierto, y los que más empleo crearían, dicho sea de paso. Luis. A ver, yo es que coincido bastante con lo que ha dicho Carmen. Yo creo que Sánchez practica un mal concepto de la política. Él entiende que la política como el arte de sobrevivir al día siguiente. Por tanto, no se plantea lo que va a pasar pasado mañana, sino simplemente montar una buena parafernalia para poder sobrevivir al día de hoy. Sánchez es un ególatra propio de lo que han sido los movimientos de tinte totalitario de la Europa del siglo XX. Y lo que hay que ver en España es que el socialismo está siendo sustituido por otra cosa que se llama sanchismo. Y ese sanchismo exige una sumisión total, una lealtad total, se sostiene sobre la egolatría de Sánchez, el tacticismo de Redondo y la Fiscalía General del Estado como brazo ejecutor. A partir de aquí coincido con el fraude que habla compañero de mesa. Lo primero, hay que explicar por qué España tiene que ser el país del mundo que peor resista los efectos de esta crisis. ¿Por qué? ¿Por qué somos los peores a la hora de gestionar la crisis sanitaria? Tenemos que explicar, o tiene que explicar, cuál es la agenda fiscal oculta que hay detrás de las medidas anunciadas por el gobierno. Es decir, ¿dónde se van a subir los impuestos? ¿A quién se van a subir los impuestos? Porque faltan medidas de apoyo a los sectores que generan empleo. Turismo, fundamentalmente, autónomos, medidas regulatorias, mayor libertad, unificación de ley de mercado, es decir, de esa confusión entre las comunidades autónomas con 17 legislaciones diferentes que impiden la actividad económica. Es decir, eso es lo que se echa en falta, un proyecto. ¿Lo va a ofrecer alguna vez Sánchez? Yo creo personalmente, y lo lamento, decir que no, porque su proyecto es otro, es el de la consolidación en el poder a costa de lo que sea. A mí me da la sensación que con el incremento del dinero que viene de Bruselas, de que le han dado, y que no es tanto, y que nos va a costar también, va a tener un reflejo en la política agraria común, le estamos dando al peor gobierno los mayores recursos, es decir, le estamos dando una metralleta a un niño. La agenda fiscal oculta, dice Santamaría. Bueno, oculta según se mire.
porque todos sabemos lo que va a pasar. Patricia Tenorio nos lo destripa. Nos van a subir los impuestos, eso es ya una realidad. Pero ¿cuáles son los que probablemente, aunque sin confirmación, se van a ver afectados? Según el Gobierno, es inevitable una subida del IRPF a las rentas más altas. El programa económico del Gobierno de coalición contempla una subida de 2 puntos del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de 4 puntos para los que superan los 300.000 euros. El IVA, el Gobierno ha descartado una subida de tipos y parece alejar la posibilidad de incrementar del 21% al 23% el general. De hecho, nos afectará a casi todo, a lo que más, al consumo. La equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina es un viejo anhelo del PSOE. La subida apenas tendrá un impacto anual de 40 euros en el bolsillo de cada conductor. Las tasas, la Google para las grandes tecnológicas que operan en España y la Tobin que se aprobaban hoy en el Senado, pero hasta el próximo 1 de enero no entran en vigor. Estas subidas son las que con más probabilidad van a venir este año, pero cuando pase la crisis habrá más, es lo que ha sugerido la propia ministra de Hacienda. De momento. Pues no, porque eso no es realista. Vamos a ver, ¿cuántas rentas, hablo del IRPF, cuántas rentas hay por encima de 130.000 euros en España? El 0,3. El 0,3. O sea, esa subida, eso no va a quedar así. Contribuyentes, si me perdonas la no va a quedar así. Consultando. 91.000. Claro, no va a quedar así porque con eso no llega a ninguna parte. El diésel sí va a sufrir un gran castañazo, como saben, es el combustible preferido de las élites. No hay rico que no gaste diésel a mansalva, ¿no? Eso va a encarecer pues el consumo de productos todos, porque todos se transportan gracias al diésel, consecuencia en muy buena medida de que no tenemos otro tipo de vías de transporte de muchas mercancías. Eso también es un tema para la reflexión. Y luego el IVA. Subir el IVA del 21 al 23% es una puñalada a las rentas más bajas de este país. Desde luego a las otras, bueno, las otras pagarán el 23%, pero subir el IVA del 21 al 23% es una de las cosas que va frontalmente en contra de ese espíritu que dice que tiene la izquierda de proteger a todo el mundo, de ese espíritu que tal y que cual. Lo de las tasas es el chocolate del loro. Ya ha pasado por el Senado hoy. Las tasas al final, ¿qué van a recaudar en España? Pues 1.250 millones con suerte. Con eso tampoco hacen nada. Es decir, el planteo fiscal que va a hacer este gobierno, me temo que va a ser una barbaridad comparado con estas medidas que son los globos sonda que ellos han ido colocando. Y lo avanzaba, creo que fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo, la ministra Montero. ¿Ayer fue martes? Sí, ¿no? Yo es que ya no sé en qué día vivo. Después del Consejo de Ministros, donde dijo de 12 formas distintas subir impuestos sin decir subir impuestos, que tuvo muchísimo mérito, ¿no? Tiene mucho arte. Tenemos que irnos a la publicidad porque hay que traer el tema de Podemos, que tenemos ya esperando un montón de gente que quiere entrar a contar lo que hay. Por ejemplo, Teresa Gómez, que fue la primera en dar, nuestra Teresa, que se sienta aquí ayer mismo, la primera en dar la noticia de que aparecía de la petición del juez García Castellón al Tribunal Supremo. Así que hacemos una mínima pausa y a la vuelta vamos a ver exactamente qué significa que el juez de la Audiencia Nacional haya pedido al Tribunal Supremo que investigue al señor vicepresidente. Bueno, 22 horas 46 minutos, una menos en Canarias, y vamos con el gran tema del día, que contra lo que preveían Sánchez y Redondo no ha sido su plan quinquenal de 6 años, sino que ha sido lo de Podemos y lo de Pablo Iglesias en particular. La noticia que conocíamos esta mañana, ¿qué es esta? El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, debido a su condición de aforado por el delito de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa por su presunta implicación en la pieza Dina, que se investiga en el marco del conocido como Caso Villarejo. Según han informado fuentes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga el robo del teléfono móvil y el posterior uso de los archivos que contenía, remite al alto tribunal la instrucción de la pieza en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, quien aún no ha recibido notificación. La exposición razonada incluye también a la directora de los servicios jurídicos de Podemos, María Gloria Elizo, y a los letrados de esta formación, Marta Flor Núñez y Raúl Carballedo, así como a la propia exasesora Dina Bolselham y Ricardo Dasa Ferreira, estos dos últimos por falso testimonio.
Bueno, esto significa abiertamente que el juez ha dicho que Pablo Iglesias, además hay que leerlo, pues que ahora hablaremos con Teresa Gómez para que nos lo cuente. El juez ha dicho, esta gente ha utilizado fraudulentamente la justicia para sacar ventaja política. O sea, una cosa muy fea. Probablemente menos grave penalmente que lo de la Caja B, pero en todo caso muy fea, muy fea, muy fea. ¿Y qué ha hecho la oposición? Como es lógico, lanzarse en tromba contra Pablo Iglesias. Bueno, sí, pero sorprendentemente ninguno de los números 1 de la oposición ha hablado hoy. Por el PP lo ha hecho Enrique López, que con todos mis respetos no es el número 1 del PP. Le escuchamos. Estamos en la primera vez de nuestra democracia en la que un vicepresidente del Gobierno del Reino de España, en ejercicio de sus funciones, ha sido propuesta su imputación por parte del Tribunal Supremo desde un juzgado central de la Audiencia Nacional por entender que existen indicios racionales de criminalidad respecto a hechos que se consideran muy graves por parte de la Audiencia Nacional y que son constitutivos de un delito de revelación de secretos, un delito de daños informáticos y también un delito de acusación o denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio. Estamos ante hechos de una especial gravedad, de una gravedad que exige que o bien el presidente del Gobierno cese al vicepresidente Pablo Iglesias o que él mismo dimita y se someta ya a la acción de la justicia. Hoy Pablo Iglesias estaría ya imputado si no fuera como consecuencia del aforamiento que le concede la Constitución. El PP escogía a un jurista para salir a la palestra y Ciudadanos también, porque ha sacado a Edmundo Val, abogado del Estado, como todo el mundo sabe, que se ha pronunciado así. El señor Sánchez tiene la obligación moral de dejar de proteger a su socio de gobierno y de votar en favor de que se produzcan las comparecencias y las comisiones de investigación que podamos pedir los partidos políticos, con el único objeto de que los ciudadanos españoles conozcan la verdad de estos sucesos tan graves. En el lado contrario, hemos asistido al espectáculo de ternura de Yolanda Díaz, que ha salido en defensa y solidaridad. Ha repetido varias veces de Pablo Iglesias y de su familia. La escuchamos. Mi solidaridad absolutamente personal con el vicepresidente segundo, lo conozco bien, confío en su absoluta inocencia y desde luego el tiempo va a hablar. Y me parece que no hay ninguna causa para que esto ocurra. Por tanto, insisto, solidaridad, mi cariño y mi afecto. Y de verdad que el tiempo seguro va a hablar. Mi solidaridad porque, permítanme decirles que lo que está viviendo el vicepresidente, el señor Iglesias y su familia es, creo que, demasiado duro. Y luego ha hablado más, pero ha dicho lo mismo. O sea, solidaridad, cariño y el tiempo. Solidaridad, cariño y el tiempo. Bueno, el tiempo atmosférico, que parecía la de las isobaras. Y la familia que sufre mucho. Y la familia que sufre muchísimo, igual que sufría, pues no sé, la de Rita Barberá, por ejemplo, o la de... ¿Se me ocurre? La de Matas. Ahora bien, Echenique ha salido. Echenique como un solo hombre ha salido también a decir lo siguiente. El juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía porque contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo. Lo de siempre. Hay que destruir a los que suben el salario mínimo y quieren poner un impuesto a la riqueza con la artillería que haga falta. Que es lo mismo que dijo el PP cuando lo de la Kitchen, ¿no? También. ¿O qué? Es que de verdad, estas cosas de... En fin, el juez no se ha saltado nada. Nada, en absoluto. O sea, es que Echenique... Me dice Santiago González que podrían escribirse 2 enciclopedias británicas con las cosas que Echenique ignora. Y es verdad, ¿eh? ¡Qué barbaridad! En fin, a ver, bueno, Luis, tú los conoces, tú lo tienes enfrente, a Pablo. No, además yo reconozco que veo un Pablo diferente en el trato personal, por ejemplo, en los tratos en las comisiones, de cómo tuitea. No sé si es que el tuiteo forma parte de una campaña de marketing político y es diferente de Echenique con el que te puedes sentar y se puede... En fin, es no importa, las comisiones no las ve nadie. No, por eso, efectivamente. No, me refiero que es capaz de mantener vivo vía Twitter a su electorado. Yo de esto, lo que sí que quisiera decir, y además vengo de una comunidad especialmente que ha sufrido casos de corrupción, es decir, a los señores de Podemos les pedimos que se exijan a sí mismos los que nos exigían a los demás. Y lo que nos exigían a los demás es que nos fuéramos a casa con la imputación. Ni siquiera
con la apertura de juicio oral. Y por tanto, si exigían esto, y yo no entro a valorar si será condenado, si no será condenado, me da igual. Lo mismo que exigían ese criterio ético, que lo tenían recogido en sus estatutos y que han modificado, igual que la cantidad económica que pueden percibir, que la han modificado en la última, última modificación, en la última reunión de Podemos, y se tienen que ir a casa, se tiene que ir el señor Echenique por lo que pasó de no pagarle a la persona que le cuidaba la seguridad social. Se tiene que ir el señor Alberto Rodríguez, que tiene abierto un juicio oral, por agredir a un policía, y se sienta en el Congreso de los Diputados y habla con toda normalidad. Y allí está sentado. Y luego tenemos a Pablo Iglesias, que se tiene que marchar, ni siquiera le tienen que cesar, se tiene que ir. Tenemos a la señora Montero. La señora Montero ha estado callada en un asunto que afecta gravemente a cuestiones vinculadas a la igualdad de la mujer. Es que este señor ha retenido entre 5 y 34 meses una tarjeta que dice el juez que incluye imágenes comprometedoras de contenido sexual explícito y vejatorio para la persona. Y este señor dijo que la tenía que proteger. Y yo pregunto, y Carmen me contestará, si en España hay alguna mujer que necesite ser protegida por un individuo de cualquier naturaleza. No entregándole su propia tarjeta de móvil. Vámonos. Si quieres responder, Carmen, rápidamente, que tenemos que ir a otra mujer. Ay, no sé, a Teresa Gómez. a mí me parece, me escandaliza Pablo Iglesias lo machista que es. Por eso. Punto, lo dejo ahí. Porque me corta el señor Esparza, porque si no podría seguir. Sí, no, te corto más que nada porque al otro lado del Skype está Teresa Gómez, que es la primera que firmaba la noticia hoy en Uki Diario, y además después de seguir, en fin, largo y tendido de este asunto. Mi querida Teresa, que hace solo unos pocos días parecía que le iban a dejar de rositas, con aquello de que le retiraban la condición en fin, que le devolvían la condición de perjudicado, etcétera. Pero es que lo que decía ese auto de la Audiencia Nacional era una cosa muy importante, ¿no? El auto decía que no había conexidad de los delitos de revelación y descubrimiento de secretos y daños informáticos, pero había una parte que era muy importante y nosotros lo reseñamos en una noticia aparte porque nos parecía realmente importante, era que la sección tercera de la Audiencia Nacional le decía al juez: oye, si usted ve que se han producido otros delitos en el marco de esta investigación que no están relacionados con el objeto de investigación, derívelo al tribunal competente, decía. No suele decir el tribunal competente, suele decir a un juzgado ordinario, a un tal. En este caso decía el tribunal competente porque la sección tercera de la Audiencia Nacional sabe perfectamente que las personas afectadas eran personas aforadas, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el juez instructor? Pues derivarlo al tribunal competente. Yo sabía desde hace tiempo que esta era una decisión que se iba a tomar de manera inminente, es decir, en días muy próximos, ¿no? Y sí que es cierto que el juez la tenía muy pensada y no ha contado, por supuesto, con el apoyo de las fiscales anticorrupción. No se ha consultado a la Fiscalía Anticorrupción porque tenemos que recordar que el fiscal Ignacio Estampa y el fiscal Miguel Serrano se confabularon con Podemos para realizar justo esto que han hecho, ¿no? Es que, claro, Teresa, esta es... del caso Dina y Dante contra determinados medios de comunicación, como bien dice en la posición razonada del juez Manuel García Castellón, contra OK Diario. Teresa, perdona, no sé si me... Sí, es que esta precisamente es la otra y es muy importante porque en esa acusación que hace el juez de utilización fraudulenta de la justicia para sacar ventaja política, ha habido un cooperador necesario, por lo menos, que es la Fiscalía Anticorrupción. O sea, es tremendo. Efectivamente, ha sido la Fiscalía Anticorrupción que además, como bien decíamos, a través de esos chats del equipo jurídico de Podemos se pudo ver cómo la Fiscalía Anticorrupción le daba una información que estaba bajo secreto sumario, cuando ni siquiera se había abierto primero la pieza Dina. La señora Marta Flor ya conocía que se iba a abrir esta pieza porque Asuntos Internos había remitido una serie de documentos hallados en el domicilio de Villarejo, de José Manuel Villarejo, del excomisario, ¿no? Entonces, por supuesto, hay una confabulación, una connivencia con los dos fiscales. Tenemos que recordar que Ignacio Estampa ahora mismo está, bueno, pues siendo investigado por la Fiscalía o en estudio, por lo menos. No vamos a decir investigado porque sí que es verdad que jurídicamente es muy distinto, ¿no? Pero está en estudio por parte de la Fiscalía del TSJ de Madrid sobre si deberán o no apartarlo del caso, que eso es otro tema que tendremos en las próximas semanas, ¿no? Y esta es la razón por la que el juez no consulta a los fiscales, porque obviamente teme, ¿no?, que los fiscales puedan filtrar esta información a una de las partes afectadas, como es en este caso. Es que es de locura. Joder.
Pero hay una cosa muy importante que antes viendo a Pablo Iglesias, a Pablo Echenique, ¿no? Pablo Echenique en una de sus intervenciones ha dicho que esto se puede deber al rey. Dice, claro, esto es al rey, porque como nosotros somos republicanos, ¿no? Pues hay que recordar que al rey no, porque este mismo juez ha investigado la pieza Carol, se ha reunido en varias ocasiones en Suiza con el fiscal Bertosa, justo para conseguir documentación que luego se ha derivado al Tribunal Supremo. Es decir, que no peca en este caso de que pueda haber una connivencia porque ellos sean republicanos ni nada por el estilo, ¿no? Y también otra de las cosas que decía era que se había saltado a la Audiencia Nacional, ni muchísimo menos. Es decir, el juez ha acatado lo que le decía la Audiencia Nacional, que era, si usted ve delito, derívelo al tribunal competente. Y en la última declaración, cuando se citó como testigo a José Manuel Calvente, el letrado, es coordinador jurídico de Podemos, purgado por investigar la financiación irregular de Podemos. En esa declaración, que no estuvo ni Estampa ni Serrano, y que por primera vez estuvo el jefe anticorrupción, Alejandro Luzón remitió un escrito hace tan solo unas semanas al juez García Castellón, donde por primera vez se hablaba del delito de denuncia falsa o de fraude procesal. Esto ha sido muy significativo porque unas semanas después el juez ha decidido, ¿no?, derivar esto al Supremo con los presuntos delitos de revelación de secretos y daños informáticos, y también de denuncia falsa o fraude procesal. Teresa Gómez, que te seguimos ayudando aquí diario. Enhorabuena por la primicia, ¿vale? Muchísimas gracias. Venga, un beso. Chao. Hasta luego. Enseguida os doy la palabra, que sé que estáis deseándolo, pero antes debemos de escuchar a Pablo Iglesias, porque él sí ha hablado hoy, no exactamente de lo suyo, lo ha hecho en parábola, ¿verdad? Ha hablado de esos poderes oscuros que en España se oponen siempre a la modernización. El poder oscuro no es él, a pesar de... No, sé lo que usted está pensando, pero no, él piensa que son otros. Él piensa que él es la modernización. Bueno, y luego además ha puesto el ventilador. Vamos a verlo. Lo quiero decir muy claramente, hay que superar un modelo empresarial tradicional que apostó demasiado por el ladrillo y por la contratación pública para sostener el desarrollo de nuestro país. Que a nadie se le olvide que la corrupción que ha hecho tanto daño en España tenía una base económica. Esa base era el desarrollo descontrolado del ladrillo y la industria de la construcción y el abuso de la contratación pública a la hora de generar élites empresariales. La corrupción suele tener base económica, efectivamente. Base sentimental a veces, pero no es lo más habitual. Por orden. Por proximidad al interfecto, vamos a darle la palabra a Luis, si te parece, en primer lugar, y luego así es por el libro. Por proximidad física. Ahora, tengo que llevarte a la contraria. Has dicho antes que Alberto Rodríguez habla con toda normalidad. Sí. No ha hablado con toda normalidad en su vida, Alberto Rodríguez. Pero fuera de eso... Que mucha gente de este gobierno está reñida con la gramática y la sintaxis, ¿no? No, quería decir varias cosas. Lo primero, este señor, el señor Iglesias, que es un valiente políticamente, de momento ya ha excusado su presencia en la sesión de control del miércoles. ¿Ah, sí? Porque, como dice Teresa, efectivamente se preveía que podría haber una sentencia o una resolución del juez García Castellón no favorable. Con lo cual, de momento, yo me quito de en medio, no vaya a ser que caigan chuzos de punta en la sesión de control. En segundo lugar, este señor sabía desde el 2016 que las imágenes que estaban saliendo y que se estaban facilitando las estaba proporcionando Dina Busselhahn, la propietaria del EC. Y sin embargo se lo ocultó al juez García Castellón. Esto es mentir en sede judicial y por tanto debe de asumir una responsabilidad política. Porque en política y mentira deben ser sinónimos de dimisión. Y yo lo último que quisiera decir, o por añadir alguna cuestión, es que efectivamente se da el caso de que el círculo se cierra. El fiscal Estampa mantiene una relación sentimental, porque ha salido publicado en los medios de comunicación, con Marta Flor, jefa del servicio jurídico de Podemos. Son ellos los que ayudan a que el caso Dina llegue a la Audiencia Nacional, que se transforme en una pieza y a que se le conceda la condición de perjudicado al señor Iglesias, sobre la base de la cual hace la denuncia falsa de que es víctima de las cloacas del Estado y por tanto construye el argumentario político para las elecciones municipales y generales del 2019. Es decir, ¿y qué pasa? No pasa nada. Según tengo yo entendido, el delito está prescrito posible del fiscal de este ejercicio de connivencia, porque son solo 2 años y ningún caso penal en España dura menos de 2 años, y por tanto ahí sigue, pero es que no hay ningún problema. El caso Kitchen lo firma el señor Estampa también. Es decir,
¿Qué clase de garantías tenemos o comenzamos a tener los españoles en determinadas cuestiones procesales donde se producen vinculaciones y connivencias entre partidos políticos y la Fiscalía? Ojo, la alta Fiscalía, no los fiscales del resto de España que están en los juzgados y en las sedes judiciales pencando, con perdón de la expresión, todos los días para tirar adelante este país en las cuestiones penales. Bueno. Javier. Pues mira, yo me gustaría irnos a hace 3 años en España, cuando era un objeto del debate el aforamiento. Seguramente recordaréis a un tal Rivera, creo que era Albert o Alberto, no me acuerdo bien, defender lo medieval del sistema del aforamiento y lo inapropiado del tal. Y los de Podemos aplaudían con las orejas. O sea, era un elemento central de su discurso político el aforamiento. Cargarse el aforamiento. Bueno, pues ahora resulta que tenemos al líder de Podemos acogiéndose a ese aforamiento que les parecía un horror. Bueno, dicho esto, el escrito de Manuel García Castellón, yo me quito el sombrero porque ha ido a pecho descubierto con unos planteamientos al Tribunal Supremo pidiéndole el suplicatorio de un tío que, a su modo de ver, pues estaremos más o menos de acuerdo con el futuro procesal que las 3 delitos puedan tener. Ahora vamos a ver el camino. Pero en cualquier caso le ha añadido unas guindas importantísimas, por ejemplo el componente de género al delito de revelación de secretos, que desde mi humilde punto de vista es uno de los más endebles del planteamiento que hace García Castellón. Pero me quito el sombrero. Pero es delicioso. Entonces adelanto que ahora todo el trabajo de la Fiscalía al Barco del Amor, con Lolas Delgados, con Baltasares Garzón, con Estampas, con Abolgadas Mar o Flor lo que sea, Flor de un día, pues todo eso va a tener que trabajar, y de lo lindo, para solucionar la papela. La papela hay que solucionarla porque evidentemente hay que rescatar al soldado Iglesias. Bueno, dentro de eso, ¿qué pasa en el Supremo? Si esto ya está en el Supremo tardará un mes en decidir o no ir a la Cámara con una petición de suplicatorio contra el vicepresidente del Gobierno, lo cual es de una gravedad extraordinaria, pero ojo, el Supremo se está jugando el prestigio que tiene en este país. Absolutamente. Ojo, que lo vean así. ¿Te parece que veamos el camino procesal? Porque creo que podemos ver en gráfico qué es lo que va a pasar ahora, o qué es lo que... que iba a decir qué es lo que debería pasar. No, eso tiene que pasar sí o sí. Vamos a verlo. Es decir, este asunto ahora tiene que llegar a la sala de admisión del Tribunal Supremo, que es donde dice Horcajo que el Supremo realmente se la juega. Es decir, si dice que no el Supremo, el escándalo va a ser infinito dentro de la justicia además. De ahí tiene que pasar a la Fiscalía para su admisión. Y aquí entra Navajas, el amigo de Luis Santamaría, a decir si lo admite o no, porque naturalmente esta se inhibirá, la Fiscal General. Digo yo. Yo espero que entre la Junta de Fiscales de Sala del Supremo a tomar esa decisión. Esta es la otra. Mejor. Recordemos que para el caso del COVID, el fiscal Navajas prescindió de la Junta de Fiscales de Sala. Así fue, y se apoyó en la Secretaría Técnica, que depende de la Fiscal General del Estado. Y ha habido un pollo importante. Si en este asunto hacen lo mismo, también habría una bronca. Después, el Supremo tiene que nombrar a un juez instructor que pueda asignarlo a la Fiscalía si quiere. Y va a estar ahí todo el mundo mirando. Y ya hemos visto cómo está el ambiente ahora mismo dentro de los jueces. Luego está el suplicatorio, tiene que llegar al Congreso, y en el Congreso la Comisión del Estatuto del Diputado, que ahora nos dirá Santamaría cómo funciona esa historia, tiene que decidir. Pero en principio está en manos del PSOE. Pero una vez más, si el Congreso no concede el suplicatorio, se forma otro escándalo. Sin duda, sin duda. Y ahora pues vamos a ver el material judicial que tenemos en este país. Vamos a ver la sala penal que la preside Manuel Marchena, qué resultado le da a este país y qué decide hacer con este, insisto, muy bien hilvanado informe del instructor, que no se deja ninguno de los mimbres para construir un relato que explica muy claramente lo más llamativo, que es el urdimiento para hacerse ver como víctima sin serlo, es clamoroso, es clamoroso. La colaboración de algunos en Podemos, las reuniones de algunos en Podemos, el conocimiento en Podemos de que estaban engañando al juez es clamoroso. Lo explica muy bien el instructor del caso hasta ahora, que ha cerrado con enorme brillantez en ese informe lo que pide el suplicatorio que pide al Supremo. Ahora bien, ¿qué le va a convenir? Que eso es lo que están pensando los espectadores ahora, es qué le va a convenir
a Pedro Sánchez. Hombre, tener Ribernao y recibiendo bofetadas. Le va a convenir tener un Iglesias al que le ha salvado la vida con las artes que queráis y los fiscales que queráis en los tribunales mayores. Le va a convenir deshacerse de Iglesias. Ojo, que también hay partidarios de esa tesis. Sí. En Moncloa están filtrando ya por ahí ciertas voces, que es lo que quieren. Hacías antes algo muy relevante que no puede pasar desapercibido. El clamoroso silencio de los líderes políticos de la oposición de este país ante un hecho trascendental, la imputación de un vicepresidente del Gobierno en una causa de corrupción política. Porque, como dice el magistrado García Castellón, es que eso lo utilizaron en elecciones. Esa condición de víctimas, de haber sido espiados por las cloacas del Estado sin que eso fuera verdad y a sabiendas de que no era verdad, es lo suficientemente grave para que todos esos líderes políticos de la oposición hoy hubieran dicho algo respecto del tema. No ha sido así. Lo que hemos tenido es una manifestación de Sánchez de apoyo, de cobijo a Pedro Sánchez, que yo creo que ese es el escenario. Ha sido un lapsus, pero en este caso enormemente elocuente. Efectivamente, Pedro Sánchez se ha cobijado a sí mismo, no ha cobijado a Pablo Iglesias, como tú quieras. Es la cuestión, ¿es verdad? Hombre, no. Claro. Se podía haber puesto de perfil... No. Es que has dicho... De inocencia y punto. Javier Orcajo, es que has dicho que Pedro Sánchez ha dado cobijo a Pedro Sánchez. No. Pero digo que en este caso no era un error. Que realmente sí. Mi apuesta es que lo va a permitir que se cueza un rato y luego lo protegerá, porque le viene muy bien. Es que Pedro Sánchez, no olvidemos nunca que aquí hay dos guerras, uno derecha contra izquierda, por así decir, y luego dentro de ellos el PSOE tiene que recuperar todo el voto que se le fue a Podemos, y le está saliendo bordado. Los tiene amarrados a la poltrona y recibiendo, y como no se pueden mover, porque si se van de la poltrona se quedan en nada, pues ahí están. Asistimos, hermanos. Voy a intentar ser telegráfico porque hay tantas cosas, tantos aspectos aquí que uno se puede perder. En primer lugar, Pablo Iglesias, y eso se lo tiene que restregar, vamos, no es un consejo, pero me permito, se lo tiene que restregar la oposición cada día. Pablo Iglesias pidió expresamente la eliminación de los aforamientos en 2018, entre otras muchas ocasiones, y no se debe permitir que se acoja a los aforamientos. En segundo lugar, lo que vemos claramente es que Podemos, Iglesias, tenía una sensación de impunidad muy clara. Sí. Una sensación de impunidad que les permitía funcionar como funcionaban en la universidad. Es decir, estábamos hablando de una banda, de una auténtica banda, que fue capaz de apoyar acciones, no voy a decir el calificativo que corresponden, pero acciones, digamos, discutiblemente legales en la propia Venezuela o Bolivia como asesores de dictadores sanguinarios, y que luego aquí en Madrid también apoyaron acciones ilegales. En tercer lugar, quiero decir que no estamos ahora mismo ante una lucha jurídico-política con las armas ordinarias del Estado de Derecho. No, hace tiempo que se acabó eso. Quiero decir, son capaces de cualquier cosa, Yo decía en broma, pero digo en serio, o decía en serio, pero digo en broma, las dos cosas, que solo permitirá Pablo Iglesias que se conceda el suplicatorio si antes ha arreglado lo de los jueces del Supremo. Y estamos hablando de los asesores de Hugo Chávez, de Evo Morales y de otros dictadores sanguinarios y criminales. Es decir, estamos hablando de gente como Monedero, por ejemplo, que aconsejaba a Chávez que se dejara de tonterías y disolviera las manifestaciones en Venezuela a tiros, y otras muchas lindezas. Quiero decir, ahora aquí ya no hay un juego ni político ni jurídico. Estamos hablando de otra cosa y no tienen ningún problema. Y por último, creo que aunque el planteamiento estratégico que está encima de la mesa siempre, este planteamiento de que, claro, que a Sánchez le conviene porque Podemos se cuece en su propia salsa, debilita el ala podemita, es verdad que el problema, estoy de acuerdo con todos vosotros, el problema en la Moncloa, o sea, no el radical, sino el profundamente inmoral, que no tiene ningún límite ni ningún escrúpulo, hasta tal punto que ha hundido España y le dará la gestión de 50.000 muertos y se ha desentendido de los muertos, ni siquiera dice cuántos muertos hay, porque él está en la resiliencia y esas cosas. Es Sánchez. Sánchez es el malvado. O sea, a Iglesias se le debe venir. Sánchez es otra cosa. Pero hay una cosa que se nos escapa, que es el factor humano. Es decir, en esta historia hay cosas que sencillamente no nos salen las cuentas. Es decir, las actuaciones, el hecho de, por ejemplo, de que el propio Iglesias acepte
la presencia de Lola Delgado y acaben siendo aliados, es algo que va contra natura. Todos sabemos que en teoría Lola Delgado, que es de la banda de Villarejo, hablemos claro, Villarejo, Garzón, Lola Delgado y éxito asegurado vía vaginal. Es decir, esto decía Lola Delgado. Esto se supone que es Villarejo, que se supone, al que se le supone un enemigo acérrimo de Pablo Iglesias. Todo esto no cuadra. ¿Por qué? Porque hay elementos personales que no tenemos... Que no tenemos encima de la mesa, y eso tiene mucho que ver, o puede tener mucho que ver, con el dinero venezolano por una parte y con determinadas, dejémoslo en miedos, de determinados personajes de varios partidos políticos, no solo los que están en el gobierno. Hay informaciones sobre ellos que pueden y que están utilizando sin ningún cortaprisas la gente ligada a Podemos o a la Fiscalía. Carmen Álvarez. Voy a intentar... asumiendo lo que habéis dicho todos, pero dar una visión práctica de la situación que tenemos ahora, y me pongo un poco en mi lugar. Yo es que estoy en la oposición, yo vivo en la oposición desde hace ya varios años. Yo digo, como opositora al régimen presente, digo aforamiento sí, porque es lo que hay, esperemos. Digo sí a la presunción de inocencia, aunque... digo aforamiento que sí, aunque él la haya negado a los demás o haya querido negarla. Digo sí a la presunción de inocencia, vamos a esperar. Y me voy ya a la práctica política. Este señor hoy tendría que se le tendría que haber pedido la dimisión por activa, por pasiva, en la calle y en todas partes, en los periódicos y en todas partes. Este señor es vicepresidente del Gobierno y este señor tiene una incoherencia personal archidemostrada, pero es que este caso lo ha puesto muy claro, porque este señor, siendo su pareja la ministra de Igualdad, es el que dice que está protegiendo a una chica veinteañera por su propia tarjeta de móvil. Pues no sabrá ella lo que tiene la tarjeta de móvil. Desde luego yo no lo sé, lo sabrá la dueña lo que tiene la tarjeta de móvil. Entonces es una incoherencia política total, se ha desautorizado a sí mismo. Es un mentiroso demostrado, porque cuando él dice esa estupidez es que él ya había mentido previamente. Él no dijo durante muchísimo tiempo que tenía esa tarjeta. Eso en otros países, solo por mentir, se dimite. Por eso no puedo comprender que hoy los líderes de la oposición no estén pidiendo que por favor este señor se vaya a la política. Y este señor da una imagen al gobierno de España pésima, porque como ha dicho Asís, son una banda que proceden de Venezuela, que no sabemos quién se han beneficiado entre ellos, y es vicepresidente del gobierno de España. Destroza la imagen del gobierno de España. Este señor tiene que dimitir ya. Hablábamos antes de lo que el propio Iglesias decía de los demás cuando les concernía a otros. Lo recordamos. Vamos a verlo. Señor Iglesias, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido? Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto. Más. Seguimos. Que hay hasta 14 denuncias contra Podemos en los últimos 6 años tratando de acusarnos de financiación ilegal. 14 en 6 años. Todas se han archivado. A partir de aquí, que investiguen, que miren debajo de las alfombras, que nos pidan los documentos que quieran, que nos hagan comparecer en sede judicial a los que consideren, que investiguen hasta el final. Y sospecho que al final ocurrirá lo mismo que ha ocurrido en las 14 ocasiones anteriores en las que se ha denunciado la financiación de Podemos. Pero por nuestra parte, máxima colaboración con la justicia. Es falso todo. Es falso, todo lo que acabo de decir es falso. Perdón. No, a ver, yo lo primero, en defensa de los líderes de mi partido, decir que hoy ha salido todo el mundo, ha salido Pablo Casado, ha salido Teo, ha salido Cuca, ha salido... No, pero Pablo Casado no ha salido. Sí, ha salido con los... Bueno, hoy en día las formas de comunicación que estamos viendo engloban la forma de pedir la... Eso es un pulpo animal de compañía que me parece que... Yo creo que mañana habrá ningún una declaración... líder de la oposición había salido con su jeta ahí a decir qué es lo que cree que tiene que pasar o no. Que discrepo por razón de obvia, entiendo que no se me admita la enmienda a la transaccional, pero nosotros hemos salido todo el partido, se ha reclamado la dimisión, la reclamamos en redes sociales, que son los canales de comunicación que más efectivos nos resultan, porque tenemos vetados, salvo algunos canales libres como este, otros muchos. Y yo quiero decir, en relación con lo que decía el compañero, una cosa, una reflexión
diferente. Es decir, la corrupción muchas veces se vincula al ejercicio desmesurado del poder, ¿no? Como decía Kapuscinski sobre el Shah o la desmesura del poder, ¿no? Eso lleva, evidentemente, muchas veces, cuando llevas mucho tiempo ejerciendo el poder, a fenómenos de corrupción. El caso de Podemos es absolutamente diferente. Nace corrupto. Es decir, nace corrupto, fruto del asesoramiento a regímenes, a narcorregímenes, donde se violan los derechos humanos y donde ninguno de los líderes de Podemos ni ha dado explicaciones ni ha rendido cuentas, y se lo hemos exigido y se lo hemos pedido muchas veces, pero es que además nace corrupto en cuanto a su propio sistema de funcionamiento. Yo me está tomando aquí unas notas. Podemos, como partido, está investigado, imputado en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid. Lo último que sabemos son las declaraciones de la ex senadora que decía que ella ponía 3.000 euros al partido y le decían que había puesto. Lo vamos a ver enseguida. Tenemos a Iglesias imputado, a Rocío Val, que es la gerente de Podemos, imputada, a Juanma del Olmo, imputado, a Daniel de Frutos, que es el tesorero, imputado, a Alberto Rodríguez, diputado con abierto juicio oral por pegarle, por agredir a un policía, y a Gloria Lizo, vicepresidenta tercera del Congreso, imputada por la misma razón de Iglesias. Este es un partido imputado en su conjunto y que nace corrupto. Nace corrupto y nace, es decir, todas las cosas que hace el partido en los 4 años siguientes a su fundación están dedicadas precisamente a encubrir todas las ilegalidades que ellos mismos cometen desde el principio. Lo que pasa es que se encuentran con la suerte de tener en sus primeros años de vida la complacencia de determinados personajes en el gobierno de entonces que, en fin, no voy a meter el dedo en la llaga porque no toca, pero ahora mismo tiene la complacencia de la Fiscalía. Más que porque no toca, porque esto es un debate que ya hemos tenido aquí y que volveremos a tener, porque si no, no se explica nada. Es que es así, porque es que tenemos a Jesús Trillo al otro lado del teléfono para hablar al señor letrado, en fin. ¿Se acuerda usted de Robert De Niro en El Cabo del Miedo? Era, ¿no? Abogado, abogado. Siempre que decimos abogado aparece Jesús Trillo. ¿Por qué? Porque hay delitos concretos que conviene saber exactamente en qué consisten a los que se enfrenta Pablo Iglesias, que son estos, podemos verlos. Los delitos a los que se enfrenta Pablo Iglesias son revelación de secretos con agravante de género, porque la víctima es una mujer, que tiene pena de prisión, daños informáticos, que tiene pena de prisión, denuncia falsa y simulación de delitos, igualmente. Y claro, esto, en fin, no es moco de pavo, ¿eh? Don Jesús Trillo Figueroa, ¿cómo está usted? Hola, don José Javier. Siento no poder acompañaros o salir en Skype, pero en fin. ¿Qué se le va a hacer? Eso es por lo de la banda esta que dice Pedro Sánchez que España tiene más que nadie. Óyeme una cosa, ¿te han llamado ya de Podemos para que te hagas cargo de la defensa? No, precisamente no. Pero en fin, oye, yo estaría dispuesto a defender a quien, como buen abogado, intentaría defender a todo el que justifique que debe ser defendido. El abogado del diablo, ya. Cuéntame. Yo creo que, os he estado oyendo y tal, y sobre todo las últimas intervenciones. Este no es un caso de corrupción, de temas de dinero de partido y tal y cual, de financiación, etcétera. Vamos, no es que sea menor el caso de corrupción y de financiación ilícita de partidos políticos, no. Lo que quiero decir es que esta es otra historia. Estos son dos delitos que además son muy distintos uno de otro. El delito primero, que tú hubieras señalado muy bien, el hecho de revelar la intimidad y particularmente de una señora a la que ella misma declaró era su pareja entonces, ojo, y el delito de destrucción de la tarjeta o de medios informáticos es un delito muy grave, penado con hasta 5 años si se tiene en cuenta determinadas agravantes del Código Penal. Por lo tanto, ese es un delito muy grave que no tiene nada que ver con lo otro. Ciertamente, el primero de los delitos, el de la revelación de secretos o intimidad, también depende de que lo mantenga la acusación, la agraviada, porque si ante el Tribunal Supremo ella no mantiene la acusación, el delito decae. No el segundo, que es perseguible siempre de oficio y no depende de la acusación de la agravada. Y luego hay otra historia, que también es una historia delictiva muy grave, que es la conspiración, hablando en plata, montando una denuncia falsa y montando una simulación de delito. Y finalmente la posibilidad que ya el fiscal, no nos olvidemos, el fiscal anticorrupción Luzón puso de manifiesto, después de tomar declaraciones al antiguo asesor jurídico de Podemos, del fraude electoral, del fraude procesal. Luego, por tanto, estamos ante una situación muy diferente a la de la que tradicionalmente nos tienen acostumbrados, por desgracia, nuestros partidos políticos en este país.
Estos son delitos muy personales, delitos hechos por una persona, es decir, no estamos allá hablando de un partido, que no han ido más allá por todo lo que habéis expuesto antes en la televisión, es decir, porque este señor se ampara en que es aforado. Si no, estaría ya en Girona entrando en la decisión por parte de un tribunal de si ir o no a juicio oral. Porque tengamos en cuenta que lo que ha hecho el juez es exponer informadamente lo que él entiende que ha instruido, pero ha cerrado la instrucción de la pieza 10, que es la pieza en la que estamos hablando del famoso tema de general de Villarejo. Por lo tanto, él ya ha acabado, él ya ha cerrado, ahora le toca al Tribunal Supremo decidir si va a ir a la instrucción o no va a ir a la instrucción y a la petición del suplicatorio. Si no, todo esto sobraría si no fuera aforado, si no fuera parte de la casta. Efectivamente. Hablamos, pues, de un potencial, de un presunto delincuente privilegiado. Esto es fantástico. Exacto. Jesús Trillo, un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Muchas gracias, José Javier. Un abrazo. Gracias. Hablaba hace un instante Luis Santamaría del conjunto de imputaciones que pesan sobre Podemos, que efectivamente son muy serias. Y esto es una perspectiva que aquí queríamos aportar. Es decir, al margen de la tarjeta de Dina, aquí hay una cuestión de fondo. Es decir, esto es una impresión personal mía, igual me equivoco y tal, pero a mí me da la impresión de que en un momento determinado aquí alguien quitó el tapón, ¡bum!, y ha caído todo en tromba. Y no solo Calvente quitó el tapón. Y al quitar el tapón lo que ha aparecido es, bueno, pues es un partido estructuralmente corrupto, claro, por muchísimas cuestiones. Ahora mismo, ¿cuál es el panorama judicial del partido, o más bien de su cúpula? Vamos a verlo. Vale, pagos de Venezuela a Iglesias y Monedero, la investigación de la Caja B de Podemos, los abusos sexuales a menores en Mallorca, la contratación a dedo de asesores de Irene Montero. Parece que la única novedad del día, el único titular, es la posible investigación que podría salpicar a Iglesias, pero la realidad es que a Podemos se le está cayendo a trozos su estructura de partido. Una estructura consolidada sobre los términos casta y clase trabajadora, y que ha acabado convirtiendo en casta a Pablo Iglesias, tras beneficiarse de la clase trabajadora. Y es que el horizonte judicial de Pablo Iglesias está nublado por las acusaciones del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, y por posibles delitos que podrían acabar ahogando al partido entero. ¿Les suena la palabra Neurona? Neurona es una sociedad de consultoría política activa desde hace años en países de América Latina, como Bolivia, Venezuela, Ecuador y México. El año pasado, Neurona aparecía por primera vez entre las líneas de los diarios españoles, por su relación con el partido Podemos. Y es que Juan Carlos Monedero figuraba como director de proyectos de la consultora, en la cual el Partido Morado delegó trabajos relevantes de su campaña electoral en 2019. Neurona se encuentra en el ojo del huracán en Bolivia por supuestos contratos a dedo del gobierno de Evo Morales por valor de 1 millón de euros. Pero ahora está también en el punto de mira en España. El Tribunal de Cuentas, por un lado, investiga 3 contratos por un total de 360.000 euros firmados por Podemos, y por otro, a la empresa europea ABD Europa, que también realizó asesoría en redes y Big Data para el partido. Desde el diseño del logotipo de la coalición y el cartel de la campaña electoral hasta los vídeos y representaciones gráficas que circularon en las redes sociales fueron maquetados por Neurona. Pero el globo se hinchó demasiado y acabó explotando. ¿Recuerdan ustedes a Mónica Carmona y a José Manuel Calvente? Son 2 exabogados de Podemos, ambos alejados actualmente del partido. Ambos tienen otra cosa en común: denunciaron irregularidades dentro del partido. Calvente, de hecho, presentó una denuncia por financiación ilegal, blanqueo, administración desleal y revelación de secretos. Este último delito les sonará, es por el que podría imputarse a Pablo Iglesias a raíz del caso Dina. Pero, ¿y el resto? Por un lado, el 21 de agosto el caso Neurona explotaba con la conclusión del fiscal del Tribunal de Cuentas de que las cuentas electorales de Podemos podrían incurrir en delito de fraude electoral y falsedad en documento mercantil. Y por otro, la Caja B, de la que cada día conocemos más información y se convierte poco a poco en la Caja A del partido, que por cierto podría salpicar incluso a la hipoteca de la casa de Iglesias en Galapagar. Y por si todo ello fuera poco, habrá que ver cómo termina el caso de Calvente, que a sus denuncias ha sumado la del acoso del Partido Morado. Se derrumba poco a poco lo que el 15M levantó. Bueno, informe de María Ariza con la voz de Miguel Gutiérrez. Bueno, ¿y a quién puede saber ahora mismo cómo ha caído esto dentro del partido? Luca Costantini. Luca Costantini, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Es decir, conozco poca gente que tenga tanto el pulso de la vibración interior de Podemos como tú. ¿Cómo ha caído esto? Sí, soy como el cardiólogo de Podemos. El sismólogo de Podemos, efectivamente.
Bueno, ha caído, pues yo creo que, vamos a ver, hay mucha preocupación, Los términos de las fuentes internas del partido son mucha sorpresa, porque la cuestión es que no se esperaban ese tipo de desenlace en esa historia con el tema del juez García Castellón. No se lo esperaban. Los asesores de Pablo Iglesias le decían que estuviera tranquilo, que estaba todo bajo control, porque hace 3 semanas, como recordaréis, pues la Fiscalía de la Audiencia Nacional dijo que Iglesias tenía que recuperar la condición de perjudicado, por lo tanto ellos ahí en ese momento se consideraban bastante, en fin, seguros. Y luego, claro, estaban sobre todo trabajando en lo que se estaba escuchando antes sobre el tema de Neurona, sobre el tema de que en noviembre pues tienen que ir a declarar cargos del partido, personas importantes, tesorero, gerente, etcétera, por otra situación muy complicada que puede ser, en ese caso, una investigación sobre el partido y a otras personas del partido por malversación, administración desleal, etcétera. Es decir, que realmente, pues en fin, se va siendo cada vez más grande esta bola que corre peligro, podemos acabar aplastado realmente. Entendido. Vamos a ver. Esta pregunta sí que es, en fin, pura hipótesis, pero vamos a ver. ¿Cómo crees que puede afectar esto al bloque Podemos dentro del Consejo de Ministros? A ver, vamos a ver. Yo te puedo contar algo, no todo, porque lo iremos contando en Voz Populi, como bien sabes, y creo que la gente que nos ve, pues espero que nos lea, porque estamos informando, y sobre el tema de Dina fuimos los primeros en realidad en llegar a todo eso y informar sobre todo lo que está ocurriendo. En este momento, la preocupación del equipo de Iglesias es la siguiente. Temen que realmente el escrito del juez de 60 páginas es tan duro que va a ser muy difícil para el Supremo no abrir una causa sobre el tema y por lo tanto pues investigar a Iglesias. Por lo tanto, todas las energías están puestas en intentar frenar esa situación. Y en el Consejo de Ministros hay algún tipo de comunicación con el PSOE para de intentar perfilar una estrategia común. Lo que pasa es que dentro del PSOE hay mucha división. Entonces hay ministros que sostienen que, que eso tiene que el juez que haga lo que tenga que hacer. Dentro del gobierno hay al menos 2, 3, 4 ministros con nombres y apellidos, Calviño, Escrivá, Carmen Calvo, etcétera, pues que no quieren luchar para que Podemos esté en el gobierno, porque nunca han considerado que su aportación fuera fundamental para el gobierno, menos aún en la situación actual en la que el gobierno está concentrado en un plan de reforma que considera fundamental para el futuro de ese país, quieras o no, para recibir fondos europeos. En cambio, claro, lo que está ocurriendo con Podemos es que es un asunto personal, en ese caso de Iglesias y de su asesora Dina, del móvil, etcétera, que está hoy toda la maquinaria de la propaganda de la Moncloa, para que nos entendamos, estaba dirigida a vender todo el tema del plan de reforma que se va a presentar el jueves que viene a Bruselas, y mañana casi no habrá titulares de eso. Quiero decir, es que hay un cabreo monumental por todos lados. Claro. Luca Costantini, pues te seguimos en Voz Populi, lo que vaya saliendo. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Abrazo fuerte, Dios. Buenas noches, chao. Qué interesante la situación. La verdad es que desde el punto de vista político sí lo es, ¿eh? Pero fíjate, perdona, los ministros que ha citado el gobierno, yo alguna vez he dicho aquí que los ministros socialistas en el gobierno no se dividen por ideología, sino por estar más o menos tocados por ¿Por qué? No, consuma. O sea, sí. Por el dinero venezolano. Ah, bien, ya, vale, entendido. Entonces, es decir, los más cercanos a la vieja órbita del PSOE de Zapatero, más tocado por el toda... Claro, quiero decir que yo no estoy acusando a nadie de nada, Dios me libre, pero quiero decir que no se ha aclarado. Por cierto, el Partido Popular no sé si está haciendo algo, y te aseguro que te lo pregunto sin ningún tipo de sorna. No se ha aclarado el tema de Delsi, no se ha seguido el tema de Delsi, no se ha seguido otras relaciones. Está claro que Nadia Calviño tiene su retiro dorado, se irá a sus 300.000 euros tranquilamente cuando vea la oportunidad y antes de que haya disturbios en las calles. Margarita Robles
no quiere muchos líos, ya tiene una imagen como de resistencia y se irá tranquilamente a las primeras de turno. A presidir el Tribunal Supremo, por ejemplo, ese tipo de cosas. No están dispuestas a inmolarse, pero tampoco están dentro de esa trama. ¿Se puede decir lo mismo de los demás ministros? Luis. No, a ver, yo me voy a desmarcar un poco del razonamiento que acaba de exponer. Por una razón, porque de lo que he oído de las declaraciones del periodista es como si el gobierno estuviera dividido entre aquellos que quieren intentar que se abra un juicio oral, de aquellos que, y por tanto dejar caer a Iglesias, de aquellos que pretenden pelear el que no se abra juicio oral y por tanto sostenerlo. Es decir, si ya admitimos eso como una premisa, base de diálogo, que el gobierno, unos están a favor de influir en el Poder Judicial y otros no, estamos perdidos ya en este país. Yo entiendo que la degeneración a la que está llevando las instituciones, porque Sánchez, lo dijimos la otra vez, es a las instituciones lo que la carcoma la madera, es decir, las mina por dentro. Pero es que ya estamos admitiendo, fíjate, el tono de periodistas reconociendo un gobierno dividido entre si le ayudamos para que no lo enjuicien o si no lo ayudamos para que no lo enjuicien. Yo he interpretado lo que nos contaba Luca, algo así como ha llegado o no el momento de purgar al POUM, como en el 37. ¿Sabes? Es un poco esa situación. Pero en ese gobierno todos harán lo que quiera Sánchez que haga. Totalmente. Ya está. Olvídate. Yo tengo claro una cosa, pase lo que pase, ganará Sánchez. Totalmente. O sea, con esta frase lapidaria nos vamos a publicidad. No, pero déjame decir algo más. Venga, sí. Quería decir que a mí me desanima muchísimo de todo esto, eso, que pase lo que pase, va a ganar Sánchez. Y en segundo lugar, que antes, cuando tú has hecho el repaso del proceso como tiene que ser, has dicho, si pasa esto, un escándalo, si pasa lo otro, un escándalo. No, no. La gente ya está mansa. No, pero no me refería al escándalo público. Me refería al mogollón interior. Sí, pero es que de esos ¿cuántos llevamos? Pues no lo sé, pero tan fuerte como, por ejemplo, lo que ha pasado ahora en el mundo judicial con el rey, no había habido hasta ahora. Sí. Y ha hecho mucha pupa. O sea, a eso me refería. Pero luego ellos lo enmascaran. Pero si es que salimos que hace 3 años estamos... Es que hace 3 años España estaba rompiéndose por un proceso, porque Cataluña se separaba. Y todo se tapa. Y ya cogemos los escándalos con una naturalidad impresionante. Pero admitamos que lo de hoy es el primer escollo serio que se plantea el gobierno socialcomunista. No ha habido ninguno tan serio como este. Sí, porque es interior. Pero que Sánchez puede sacar rédito de él, porque podrá sacarlo, porque bien cayendo o no, Sánchez se va a mantener. Con alfileres, quiere decir que ahora mismo la resistencia del rey para cumplir su papel institucional está en el límite, la resistencia de la judicatura en cumplir su papel constitucional está al límite, porque ahora ya depende de si consigue Lola imponer o no su criterio y vamos perdiendo. Quiere decir, ahora mismo hay jueces independientes, pero la batalla ahora mismo está... y si cae ese hilo que separa al rey de su función político-constitucional y a la justicia de sus obligaciones, ya no hay resistencia a la bolivarización de España. De momento lo que es la publicidad y además si no es que el anuncio lo tiene que pagar, así es que no quiere pagarlo. Vamos a hacer una mínima pausa. A la vuelta hay más cosas que ver, pero en fin, según está la noche ya veremos si llegamos. Esa ley del aborto que ha anunciado Irene Montero, que es una auténtica locura. Y luego la payasada de la Comisión de Expertos para lavar la imagen exterior de España, donde está Lasalle presidiendo el asunto, ya ve usted. En fin, bueno, lo vemos, vamos a la publicidad y a la vuelta lo hablamos. Bueno, 23:41, una hora menos en Canarias, 40, perdón, y vamos con conclusiones. ¿Dónde estamos ahora mismo después de esta petición de que se investigue, de que el Supremo investigue a Pablo Iglesias, Luis Santamaría? Bueno, yo creo que tú lo has definido muy bien. Lo primero es que Podemos es un partido que nace y que es estructuralmente corrupto desde sus inicios, que ahora se le avecina una panorama judicial muy complicado, pero para responder a tu pregunta te respondo con lo que dijo Pablo Iglesias. Pablo Iglesias dijo, cuando un dirigente político se equivoca, no digo ya que mienta, como ha dicho él, no pide perdón, dimite. Esto es lo que dijo Pablo Iglesias y por tanto creo que responde a todas las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Qué debe hacer el señor Iglesias? Dimitir e irse a su casa. ¿Cómo lo veis? El responsable de que Iglesias esté ahí es Sánchez. Entonces, Sánchez tiene que ejercer como presidente del gobierno
y tiene que destituirle. Es que no quiero ni que dimita, o sea, creo que si no dimite, que no lo va a hacer, tiene que ser destituido ya, por estética y por la imagen de España. Me sumo también a... Hombre, esto es una especie de wishful thinking lo que estáis haciendo, ¿no? O sea, eso es lo que os gustaría que pasara. Que no puedo hacer más. Aquí lo único que pasa es que confiamos que el Tribunal Supremo haga de Tribunal Supremo y que sea tan heroico como para que reponga el prestigio bastante perdido de la Fiscalía de ese mismo tribunal, con las 21 querellas sobre los españoles que están disconformes con la actuación del Gobierno durante la pandemia. Sí. Eso es lo que esperamos, que si pasa o no pasa, pues bueno, veremos. Dentro de un mes lo vamos a saber y a ver si a partir de entonces empiezan a cambiar algunas cosas en positivo para todos, porque por el camino por el que vamos es muy difícil pensar que estos vayan a arreglar nada. Mi augurio es que, o sea, la actuación de Sánchez en este tema es esencial, claro. Y yo creo que la lógica de la estrategia no casa con algunas relaciones personales que hay ahí dentro. Y entonces, los indicios de estas últimas horas van en ese sentido, es decir, en el sentido de que lo que va a ocurrir de repente es que los jueces son, como decía, el poder profundo, el poder oscuro. Va a haber una campaña al respecto y todo esto los medios, digamos, podemitas van a presentarlo como como los poderes fácticos en contra de las reformas necesarias. Y yo quiero ligar esto, perdón, porque es que me parece esencial lo que estás diciendo, es que aquí Podemos es un partido estructuralmente corrupto. Es que ahora mismo ha habido un gobierno que por acción u omisión ha provocado e intentado ocultar una gestión que ha sido la peor gestión en el mundo y ha causado 50.000 muertos. Entonces, estos son los temas penales, repito, penales ahora mismo, son esos 50.000 muertos, esa actuación de Illa, Simón y Sánchez repartiendo papeles para que no haya, para convertir esto en una ventaja, y eso es un tema penal, no es un tema fundamentalmente político, y por lo tanto Sánchez e Iglesias deberían estar en el Supremo a la vez. No va a ocurrir, pero deberían estar en el Supremo a la vez. Yo no quería terminar este tema sin hacer un ejercicio de imaginación. Imaginaos que un vicepresidente de un gobierno del PP está en la situación de Pablo Iglesias. Habrían rodeado el Congreso, habrían destrozado Génova 13, O sea, esto sería el caos, porque ellos movilizan a las masas y ellos lo consiguen y consiguen escandalizar. Sin embargo, hoy, pues dicen, hay que ver lo de Pablo Iglesias, ¿qué tal? Ni se ahonda, ni se entra, ni se escandaliza, ni se nada. Eso es lo más preocupante de esto. Poneos en el caso contrario. Carmen, es que hoy sería otra explosión en España. Visto el entusiasmo de los líderes políticos de la oposición, no me extraña nada. Claro, pero porque todos hemos asumido, o mucha gente ha asumido, gran parte de España ha asumido, que ellos tienen patente de corso para hacer lo que quieran. Es así, y eso hay que desmontarlo, y lo tenemos que intentar desmontar de la manera que cada uno pueda, por lo menos diciéndolo. Yo, permítame que recuerde el caso de cómo se trató a Rita Barberá. Para que veas, has dicho... Presión, hasta que la persona cae. Presión, y luego la falta de respeto, de la no asistencia al minuto de silencio posterior que se hizo en el Congreso de los Diputados, y diciendo que no se podía identificar con una persona que ni siquiera llegó jamás a estar investigada. La clave siempre es la presión de los medios. Es decir, la ventaja que tiene Sánchez, que hay pocos medios apretando para que tenga que cesar al vicepresidente del gobierno. Esa pelota te la tengo que devolver y va a ser al fondo de la pista. Vamos a ver, pero no estamos diciendo que es que los líderes políticos de la oposición no se han molestado hoy en salir públicamente y decir, tiene usted que dimitir, que usted estaba en contra de los aforamientos, que usted está ahora en trámite de suplicatorio en el... Ni uno de los tres. Ahora me estás diciendo que el problema son los medios. No, Mañana lo vas a encontrar en todos los medios. Mira, no hay ningún medio de comunicación que hasta ahora está mirando las portadas, ninguno que ponga la noticia del plan de la resiliencia por encima de la noticia. Hay un medio de comunicación que sí lo cuenta, y lo contamos gracias a que está usted ahí y nos está ayudando. Y queremos seguir contándolo, y ya ve usted cómo viene el tiempo. Para eso hemos hecho el Club de Amigos, para que usted pueda alistarse en esta empresa y con muy poco esfuerzo poder contribuir a que haya una ventana abierta para contar todo esto hasta el fondo.
Y hasta el fondo lo seguiremos contando. Ahora tenemos que hacer una mínima pausa, inevitablemente. Culpa mía que se me han acumulado las publicidades. Pero a la vuelta, más madera. Hasta ahora mismo. Bueno, 23:50, 1 hora menos en Canarias, y no puede quedar sin comentario, entre otras cosas porque nadie más lo va a comentar así, la ocurrencia de Irene Montero de prácticamente liberalizar el aborto para llegar a una ley de aborto salvaje, que es donde estamos. Vamos a escuchar lo que pretende esta gente. Me quiero sumar personalmente y como ministerio a todas esas voces verdes y moradas que en todos los rincones del mundo están reivindicando el derecho a decidir sobre sus cuerpos, que reivindicaron una maternidad libremente decidida y sobre todo una vida sexual plena y libre. En este sentido, les anuncio la intención de este Gobierno de comenzar con los trabajos de modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para la derogación de la reforma del año 2015, asegurando así que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y también asegurándonos de que hacemos todo lo posible por mejorar la salud sexual de toda la ciudadanía, garantizando el mejor acceso posible a la anticoncepción, a las formas más novedosas y efectivas de la misma, así como a una educación sexual efectiva. Vamos a ver, desde que hay herramientas anticonceptivas, quien no tiene una vida sexual libre y plena, pues será porque tiene que hacer un cursillo. Pero vamos, ¿qué es lo más importante? La cuestión del derecho. Vamos a ver, conceptualmente, es insensato dar a alguien el derecho a prescindir de la vida de otro alguien. En el siglo XIX, o buena parte del siglo XX, podía pensarse que un feto en formación no era alguien. Pero desde que hay una cosa que se llama genética y una descripción completa de un código genético, ya sabemos que eso que hay dentro no es un objeto, es un individuo, perfectamente, valga la redundancia, individualizado. Por tanto, alguien. Y tú no puedes conceder a alguien el derecho a matar a otro alguien, porque si no, nada impide que me des a mí el derecho a matarte a ti. Y sería una locura. Y eso no puede ser. Entonces hay una cuestión que es conceptual y que es elemental. Tú puedes admitir el debate sobre el aborto como un mal en determinadas circunstancias, pero no puedes convertirlo en una reclamación, una reivindicación de un derecho, porque no puede ser un derecho. Como no podría ser un derecho ejecutar una eutanasia. No digo recibirla, que es otro debate, digo ejecutarla, porque tú no puedes darle a alguien el derecho a matar a otro. Es así de simple, pero es justo lo que jamás aceptarán. Sí, pero con algunos matices. Vamos a ver, todo esto que tú dices es así, desde luego es así, pero mira, yo tengo la sensación de que costó mucho poner el aborto en el foco de la actualidad política en un determinado momento cuando mandaba Zapatero, y que ahora, entre unos y otros, y la casa sin barrer, nadie les ha puesto freno a estos y han decidido esta maniobra. Lo de hoy es una maniobra de distracción, esto. En el fondo, lo del 2015 de Rafael Catalá era un chiste, era que las chicas de 15, 16 años pudieran abortar con permiso paterno. Ahí se quedó la reforma, la tan traída y llevada reforma. Pero, bueno, hay que recordar, yo creo que aquí ha habido mucho de tacticismo, sobre todo en el Partido Popular, de tacticismo sin Congreso. Fue una promesa electoral de Mariano Rajoy, la que dijo, yo voy a derogar la ley del aborto. Y hubo gente que le votó por eso, no sé cuánta, pero hubo gente que le votó por eso. Bueno, luego, pues en unas declaraciones en un aeropuerto a las que dedicó a este asunto 20 segundos, dijo, no tengo consenso para hacer lo que prometí. Y se piró. Y hasta hoy, o sea, lo que no puede ser es que sobre un tema, como es en este caso la defensa de la vida, un partido importantísimo en la estructura política de este país cambie de orientación según el consenso o según lo que le dicen las encuestas, sin pasar por un Congreso. Y eso es lo que lamentablemente, lo que ha pasado es que por esa falta de criterio de contraste, pues no se hable de algo, de una industria que sigue funcionando y que sigue produciendo más de 100.000 abortos al año, porque aquí siguen viniendo a abortar de algunos países europeos y siguen habiendo clínicas mortuorias como la del doctor Morín. Todo eso sigue funcionando igual, ahora con nuevo brío, porque ya saben que de este gobierno no tienen ninguna amenaza que temer. Bueno, pues hoy es lo que, aprovechando, pues vamos a darle un caramelo a las feministas, abortistas y no sé, algunas más que deben estar
pues muy preocupadas porque las niñas de 15 y 16 años tengan que pedir permiso a sus padres. Carmen Álvarez. Yo creo que tiene mucho que ver que es un ministerio con un vacío de contenido enorme, con lo cual lo tiene que rellenar, que podría hacer muchísimas cosas, cuidado, que podría hacerlas, pero no las hace. Entonces tiene que rellenar con estas iniciativas. Me niego a equiparar feminismo y derecho de la mujer con el aborto. El feminismo no tiene por qué tener nada que ver con el aborto, de la misma manera que el aborto no tiene por qué ser un debate ni izquierda-derecha, ni religioso-no religioso. No, el aborto, o sea, el derecho a la vida es superior a la religión, es superior a la ideología y lo puede defender. Y de hecho, fuera de España se defiende muchísimo por gente que es atea, por gente que es de otras ideologías. Y en España lo tenemos todo. Y religiones. Lo tenemos muy encajado. Tú eres de derechas, tú eres de izquierda, y si eres de derechas, te callas. Te callas porque te van a decir que eres una exagerada, que no estás con el derecho a la mujer. La mujer no es propiedad. Exactamente. La mujer no. Por supuesto que todo ser humano es dueño de su cuerpo, pero no es dueño de otro cuerpo. Y eso es tan evidente y tan claro y tan biológico y, como decía José Javier, tan apoyado por la ciencia que tú puedes decir, mira, yo quiero abortar porque me sale de las narices, pero no me digas que no hay vida ahí dentro. No me lo digas porque eso te lo rebate cualquier biólogo y cualquier médico. Eso es así. Mira, Simón. En fin, asistimos más. No, en dos palabras, los daños reales a la moral pública y a la sociedad. O sea, la degradación de la sociedad por culpa de taparnos los ojos ante la barbaridad de esos 100.000 abortos anuales. Eso es una barbaridad. También se percibe cuando organizaciones políticas no tienen principios y es una pena, pero dicho esto, Irene Montero, esta frivolidad, sigue siendo lo mismo. O sea, esta mujer lo único que quiere es utilizar el aborto y utilizar a los muertos por el aborto, a los niños, como una estrategia política. El problema que tiene Irene Montero es que es miembro de no solo de una organización imputada, que es Podemos, sino de una organización corrupta. Sacan este tema como sacarán otros temas sencillamente para distraer la atención. Pablo Iglesias e Irene Montero son los Ceausescu, son la cabeza, son el matrimonio cabeza y dirigentes de una organización corrupta que quiere, por una parte, vivir como reyes. Ellos ya viven como reyes con un préstamo, por cierto, de la Caja de Ingenieros, la que tiene las cuentas de Podemos, y con la participación del Tesoro de Podemos, y, por otra parte, quieren dominar el Estado y para eso son capaces de cualquier cosa, literalmente, incluyendo tirarse al fiscal y montar una conspiración y un fraude procesal en una reunión de 4 en la sede de Podemos. Don Luis Santamaría, minuto de oro, que es el último del programa. Bueno, yo coincido en buena medida de que Irene Montero, que ha estado muy callada en los temas que hacen referencia a las cuestiones de igualdad que afectan a su marido y que afectan, por ejemplo, al magistrado del Tribunal Constitucional con problemas por agredir o supuestamente haber agredido a su mujer. Es decir, ante un ministerio muy callado, alza la voz cuando interesa abrir cortinas de humo. Aquí, como estoy de acuerdo con el presentador, que hay que ser muy prudente en la asignación de derechos. En el caso de la eutanasia es muy claro, en el caso del aborto también. Hemos visto, o yo recomiendo a los oyentes que analicen cuáles son las declaraciones de la directora general de la mujer, porque es esa concepción de la nueva forma de sociedad que no sabemos muy bien lo que significa, lo que inspira las políticas de Irene Montero. No lo son para transcribirlas para los oyentes, pero sí que les invito a que analicen por esa concepción de lucha contra el heteropatriarcado y bla, 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 que se debe hacer desde las páginas del Vanity Fair muy adecuadamente, parece lo más coherente del mundo. Bueno, pues resulta que es lo que está detrás de un intento de cambiar una familia tradicional, por lo mismo que cambiar un sistema político, pues no se sabe muy bien por qué, ni a qué nos lleva, ni con qué ventajas, ni con qué sentido, ¿no? Y una cosa, pero tienes 10 segundos. 10 segundos. Las mujeres no somos víctimas por sistema. Punto. Este tema se tiene que acabar y esta visión de la mujer se tiene que terminar. Y es la que nos quieren imponer. Me parece muy bien para terminar, Carmen Álvarez. Sí, a mí también. Don Javier Orcajo, don Asís Timmermans, don Luis Santamaría, doña Carmen Álvarez, mil gracias por estar aquí esta noche con nosotros. A ustedes, como siempre, muy buenas noches, que descansen y atentos a la pantalla porque Madera mañana va a haber, vamos, un bosque. Hasta mañana.